Y ya estamos en vivo. Así que proseguimos. De toda la Fundación Biblioteca Virtual El Último Bastión, de toda producción, comité ejecutivo y las personas que nos preceden, le damos la más grata bienvenida hoy, domingo, 26 de diciembre, a la figura, a la persona que es don Julio César Barco, quien no solamente es considerado uno de los poetas peruanos más preponderantes, que ha tenido el privilegio de desarrollarse, desenvolverse en un distrito tan caluroso, tan auspicioso como el Agustino. Muchos tendrán como conocimiento previo que él ha sido uno de los fundadores de ese gran grupo Tajo, y como dato no menor es redactor de revistas, eh, tanto hacia Sur, eh, etc., etc. Sus poemas aparecen en diversas revistas online de todo Hispanoamérica, y es autor de una cantidad considerable de poemarios. Así que le damos la más calurosa y auspiciosa bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Hola, muy bien, gracias por la invitación, poder compartir con tu público y poder conversar del tema que más me apasiona, ¿no? En estos últimos años, en realidad toda mi vida, que es la literatura, así que pues contento otra vez de poder llegar a otros amigos, amigas y poder intercambiar ideas, experiencias, opiniones. Así que bueno, atento a lo que me quieras preguntar y bueno, sí, pues acá estamos en calor, acá en el Agustino, y ya es casi a la vuelta de la esquina de verano, así que también contentos por eso, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho del Agustino, una calle Catalina Huanca, y con unos amigos que habíamos jugado pelota en segunda división, en Lima nos reuníamos en el Óvalo La Paz. Así que hay un recuerdo muy nostálgico del Agustino. Bueno, una de las primeras aseveraciones que te quería comentar era sobre ese misterio que envuelve a la vocación. Muchos comentarán por qué uno se atreve a comentarlo, de que la vocación es netamente un misterio, más que todo porque en tu caso en particular también se desenvuelve netamente desde la infancia, desde una muy temprana edad. Tu vocación no solamente se manifiesta en tu juventud, sino que hay un periodo que, si bien es cierto, desde un primer momento, como la gran mayoría de nosotros, es como de imitación. En tu caso, diríamos que son modelos familiares de poetas que no solamente tú has considerado que son los más próximos, sino que hay el punto de quiebre y la forma decisiva de, qué sé yo, leer y escribir absolutamente todos los días, y eso no solamente ha desencadenado que tengas una de las carreras, a pesar de tu corta juventud, más prolíficas, sino también en producción más exquisitas. Así podemos enumerar, qué sé yo, un abanico tanto de memorias, de novelas, de producción poética, pero también con una influencia latente de lo que es tener una muy buena biblioteca. Entonces, todo ello se amalgama sumamente bien. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, que es cierto, ¿no? Tengo, digamos, una pasión muy fuerte por la literatura. Yo diría que casi es bueno, no sé si vicio, pero es una forma incluso de vivir para mí. El arte, la literatura, no solamente es de pronto leer un cuento o un poema, sino también es buscar que la vida nos lleve hacia esas experiencias y también entender que la propia literatura es una universidad paralela a la universidad de la vida o a la universidad como tal, ¿no? Que es la académica, sino la literatura, el arte. Yo creo que siempre me ha motivado porque es un espacio que me permite siempre avanzar, muchas veces a ciega, ¿no? Dentro del caos, dentro de a conocer un autor, llegar a otro autor, escribir una obra, pero luego te das cuenta que estás desenterrando toda una arquitectura ya silenciada, estás desenterrando, desempolvando,
y te das cuenta que has encontrado pues un dinosaurio, has encontrado un Machu Picchu, y a mí me ha pasado eso con la literatura, ¿no? Yo me siento un poco arqueólogo, me he dedicado a leer muchos autores, y para mí ha sido más que nada emocionante poder encontrarme con esos espíritus. Yo creo que la literatura nos despierta un poco esa atemporalidad de poder conversar con diferentes seres y traerlos a ese espacio. Entonces, para mí la literatura siempre fue eso, ¿no? Es una dieta diaria que no puedo de alguna forma saciar, ¿no? Me encanta leer, escribir, entonces un poco también por eso es mi obra tan larga, ¿no? Tampoco lo he buscado, ¿ves? O sea, ahora tengo esta edad, digamos, y ya me he visto frente a muchos libros, y tengo también otros que están por ahí guardados, pero del fondo yo creo que todo se desencadena desde muy temprana edad, ¿no? Yo tenía ya a la edad de 11 años, 10 años, ya me interesaba escribir, guardar mis ideas, tenía un diario, registraba mis ideas. También leía teatro, habían obras de Lorca, como Bodas de Sangre, o cuentos de Ribeiro, como A pie del acantilado, y de pronto había toda una amalgama de autores que me abrían y me permitían de alguna forma conocerme más a fondo y de alguna forma también comunicar mi mundo, ¿no? Para mí es muy importante el haber crecido un poco a la deriva, en un momento me ha servido mucho para poder encontrarme a mí mismo y para poder buscar también lo nuevo, ¿no? Yo creo que la tarea de los que escribimos no es repetir, ¿no? Yo creo que la tarea es hacer algo diferente, pero conociendo lo que ya se hizo, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante, digamos, meterme a fondo a la tradición, meterme a fondo a los autores, explorar a críticos, explorar la obra de teatro, la novela. Y creo que cuando uno ama esto, no lo hace no lo hace con cansancio o aburrimiento, ¿no? Al contrario, es un placer descubrir autores, comprarte un libro nuevo, llegar a otro tipo de entrevistas y conocer otro tipo de referentes. Entonces, de alguna forma ha sido un viaje muy interesante, ¿no? Muy vital también, porque la literatura no solo está en un buen poema, sino también en cómo te relacionas con el otro, en cómo experimentas la vida, en cómo de alguna forma llegas a entenderte frente al universo, a la realidad, y cómo interpretas también tu mundo. Yo creo que la literatura nos mantiene encendido, de alguna forma, esa rebeldía, esa insatisfacción, ese disgusto a lo cotidiano que nos permite seguir escribiendo y seguir buscando algo diferente, ¿no? Entonces yo creo que los poetas son grandes héroes de lo imposible, que nos están siempre motivando a más y nos están de alguna forma, digamos, encendiendo nuestro propio ecosistema. Entonces, yo creo que la literatura tiene un papel muy interesante en motivar la libertad interna, en motivar el autoaprendizaje, y en ese sentido yo creo que ha crecido mi obra, ¿no? Ha sido una obra muy, muy intuitiva, y bueno, es un poco lo que te podría decir ahora, ¿no? Y hay un aspecto que es también muy rico porque de acuerdo que los años prosiguen, la mente va dosificando mientras uno crece y ahí es donde se va abriendo no solamente otras preguntas, sino también esas intenciones primigenias, esas lecturas primerizas, ese sentimiento de buscar la propia voz poética se va haciendo y siempre transcurso termina siendo demasiado agradable, pero con el pasar del tiempo y ahí es donde se ahonda claramente diversas materias, tópicos varios, pero también en ocasiones falsas visiones y es donde los bloqueos, por ejemplo, del mismo verso que en ocasiones determinada se puede tener, pero también a su vez, y como dato un poco anecdótico, también podemos tener bosques muy tupidos de versos donde no solamente nos hace pensar, eh, no en una categoría determinada para encasillarla, sino además en algo muy prolífico, porque nosotros, por ejemplo, podemos connotar el progreso que ha podido tener, por ejemplo, qué sé yo, Eliot, Rimbaud, Baudelaire, hasta el mismo Kendo Damat
o qué sé yo, Heró, y vemos que siempre esa sensación que se tenía de lo determinado no va netamente plagado a una normativa académica, tipo a lo, qué sé yo, a lo Chomsky, sino también algo un poco más empírico que se va desenvolviendo y cortejando a uno mismo. Claro, es que de alguna forma siento que hace poco, por ejemplo, me entrevistaron en una universidad en la Cantuta y me preguntaban cómo podía, si la gente de ahorita en el Perú, por ejemplo, cómo leería mi poesía, ¿no? O sea, y siento que ese es el punto al cual tú te refieres cuando se va desenvolviendo una voz. Siento que la modernidad de la poesía no es la misma modernidad que de la realidad, ¿no? Los poetas siempre se adelantan, son más innovadores. Y en ese sentido, Vallejo, por ejemplo, que escribió hace 100 años Trilce, ahorita que han pasado 100 años, lo seguimos leyendo como algo moderno, ¿no? O sea, Vallejo no nos parece en desuso su poética, sino es una poesía muy vanguardista. Y justamente eso es lo que yo quería explicarle a los alumnos de la Cantuta, ¿no? Que la poesía que yo hago de pronto no puede sonar de repente, para mucha gente que lee poca poesía, puede sonar de repente poco poético, porque tenemos una idea de lo que es la poesía. Y justamente la poesía moderna, o los que estamos escribiendo poesía ahorita, estamos rompiendo de alguna forma esos límites de lo que podría ser la poeticidad, ¿no? Estamos mezclando lenguajes, estamos mezclando también formas, pero como bien dices, lo de Chomsky, lo académico, a mí me parece que es el piso sobre el cual trabajamos, ¿no? Porque si tú no tienes una formación, qué sé yo, filosófica también, lingüística, científica incluso, antropológica, tu poesía va a carecer de un sustrato que es la cultura, ¿no? Yo creo que si leemos, vuelvo a Vallejo, ¿no? Vas a encontrar muchos referentes, ¿no? Por ejemplo, en el propio poema Los Heraldos Negros, ¿no? Cuando habla de bárbaros Atilas, ¿no? Entonces hay que saber un poco de historia para conectarnos con la idea de Atila. Entonces te das cuenta que la poesía no solamente está limitada a una comunicación de sensaciones, sino además es un espejo donde también la propia cultura se va a formar y sobre todo eso se ve más en la modernidad, ¿no? Pensemos en Ezra Pound, que escribe cantos, pensemos en T.S. Eliot, que hace Tierra Baldía, pensemos en Vallejo, que hace Trilce, y pensemos en Joyce, que hace Ulises, ¿no? Esos cuatro autores que son, digamos, innovadores en el siglo pasado, nos van a hacer entender que también se trabaja en la poesía, no solamente con la emoción poética de ver un paisaje, sino con la cultura, con los personajes, con la propia modernidad, con la ciencia, con la matemática incluso. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que dices sobre el tiempo que va pasando y sobre una poesía que va andándose, yo creo que tiene que ver con cuán preparados estamos para leer poesía, ¿no? A veces solamente hemos leído a Becker, a Benedetti, qué sé yo, los poetas románticos clásicos, y no sabemos que la poesía se siguió innovando, ¿no? Que de Vallejo hasta ahorita han pasado muchos autores, muchísimos, y tenemos, por ejemplo, a Girondo, y en el Perú tenemos a poetas como, qué sé yo, Domingo de Ramos, o Miguel Ildefonso, o Verástegui, que te das cuenta que hay una rama con Vallejo, que sin Vallejo ellos no existirían, pero son mucho más duros, ¿no? Son mucho más crueles con el propio lector incluso. Entonces tú lees a esos autores y te das cuenta que la realidad es problemática, que la poesía también es un lenguaje dentro de esa realidad. Y eso es lo que me interesa en el fondo, ¿no? O sea, cómo estos lenguajes se van mostrando dentro de un marco estético, porque hacemos un ensayo y lo podemos teorizar, ¿no? Humberto Eco, Wittgenstein, qué sé yo, Aristóteles, hacen un ensayo y lo teorizan, ¿no? Hacen categorías y ramificaciones, pero un poeta nos manda la emoción, nos manda el sentimiento, y esa emoción es una categoría estética que tiene también algo que decirnos sobre la realidad, ¿no? De repente no es una fórmula que nos permita conocer las leyes de la gravedad, pero es otro tipo de sabiduría, otro tipo de pensamiento. Y lo interesante es cómo ese pensamiento también se activa en este momento, ¿no? Que estamos viviendo una época de ciencia muy alta, ¿no? Tenemos toda esta maquinaria para poder mover esta entrevista, o lo que pasaba ayer que vi que mandaron una nave al espacio, ¿no? Que va a vigilar con unas ondas, va a encontrar fotos en la galaxia. Entonces, frente a eso, ¿qué es la poesía? ¿Qué papel puede tener el lenguaje poético, ¿no? Y ahí está el trabajo del artista de esta época, en cómo puede innovar con el contexto que tenemos ahorita, ¿no? Para mí, por ejemplo, es muy importante el Internet, ¿no? O sea, el Internet ha cambiado toda la relación que teníamos con nuestro barrio, con nuestra familia, con nuestra pareja. Entonces nos ha generado todo tipo de comunicación. Yo creo que la poesía
no está ajena a ningún lenguaje, al contrario, innova los lenguajes, como digo al inicio, y se adelanta un poco con su intuición, ¿no? Porque el poeta no está midiendo de pronto algo químico, sino está trabajando con una cosa que es la mente, y la mente se puede adelantar, ¿no? Por nuestro cuerpo estamos atados a una condición, pero nuestra mente tiene una capacidad más amplia, ¿no? De pensar, de innovar. Entonces yo creo que por ahí va un poco cómo la poesía se mete con la cultura, cómo la poesía se mete con la ciencia y cómo la poesía innova los lenguajes y cómo el que no lee poesía y no tiene esa capacitación, pongámoslo así, eh, de repente puede leer un poemario de esta época, puede leer un poeta de los últimos que han aparecido, que son muchos buenos. Yo diría que hay una muy buena poesía que podría gustarle a cualquier persona con un mínimo de cultura, digamos, ¿no? Que pueda entender, digamos, y perderse en ese lenguaje. Vas a darse cuenta que no es un lenguaje nada cómodo con la realidad ni con la vida, ¿no? Al menos las poéticas que me interesan, pongamos a Miguel Ildefonso, pongamos a Ladislao Plasenki, son poéticas que intervienen en la realidad y que nos dan toda una mirada más compleja sobre ella. Y ahí lo interesante de la poesía y su libertad, y por otra parte, lo distante que puede estar del lenguaje más periodístico, del lenguaje más de la televisión, del lenguaje más de la propaganda, ¿no? Y ahí el papel también de los educadores de poder, pues, ¿no? Conectar eso y generar una reflexión. Porque lo interesante de todos estos lenguajes que estamos creando con la poesía y con el ensayo, con la novela, es cómo también generan nuevas ideas, ¿no? A mí, yo soy un poeta lector, ¿no? Me encanta leer, y para mí la lectura ha sido casi muy importante para crear y para darme cuenta de dónde estaba parado, ¿no? De qué lengua heredaba, qué lenguaje se heredaba, qué podemos ahorita encontrar en Vallejo que nos pueda servir para crear, no como Vallejo, sino como nosotros, ¿no? Porque el fondo es crear una lengua tuya y para hacer eso hay que conocer mucho y como digo, no solo de poesía. Entonces, yo diría que hay muchos planos para poder entender todo lo poético, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo académico es importante, ¿no? Porque justamente son los académicos los que están estudiando lo que tú y yo hablamos de una forma más concienzuda, más organizada incluso, y dándonos ideas que mucha gente que lee, digamos, un poema de Whitman, de repente le puede gustar por la emoción, pero alguien que está metido en el tema va a encontrarle más vasos comunicantes y nos va a generar una lectura más rica, porque de fondo, cuando ustedes lean poesía, cuando leemos poesía, leemos muchos temas ocultos, ¿no? O sea, el tema puede ser, por ejemplo, acá tengo Hojas de hierba, puede ser el tema de Whitman, las hojas de hierba, pero de fondo estamos leyendo sobre el panteísmo, estamos leyendo sobre qué es la naturaleza, estamos leyendo sobre el humano, estamos leyendo sobre las democracias que se van creando en la época de Whitman, ¿no? Hablamos del siglo XIX, fines del siglo XIX, entonces Whitman es una voz, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX que es muy importante, ¿no? Para todo ese clima también que había en esa época, ¿no? De las independencias y todo. Entonces, yo creo que eso nos falta, ¿no? Madurar nuestra interpretación y nuestra reflexión sobre la poesía, que es un campo muy amplio y muy complejo y muy problemático, pero que a veces se limita solamente a escuchar y leer y no a reflexionar. Y yo creo que también para mí es muy importante eso, ¿no? También tengo una parte también de mi obra donde me he dedicado a estudiar otras obras y para mí ha sido un aprendizaje más conocer también otro tipo de poéticas y de alguna forma también escudriñarlas, ¿no? Ahí yo encuentro mucha relación en lo que hago con lo que se ha hecho porque precisamente busco lo nuevo, ¿no? Y lo nuevo no puede nacer sino como una consecuencia de la propia cultura, ¿no? Y cómo nosotros trabajamos la cultura y cómo hacemos algo diferente, ¿no? Pienso en lo que decía el ensayo de Borges cuando habla de Kafka, ¿no? Cuando Borges habla de Kafka, dice que lo interesante de Kafka es cómo Kafka genera su tradición, ¿no? O sea, Kafka genera una tradición de la cual él se desprende, y eso es lo importante que un escritor hace, ¿no? Generar su propia tradición. Y si pienso luego en Borges, voy a encontrar todas las lecturas que tiene Borges y cómo Borges, frente a eso, se hace algo nuevo, algo diferente, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún autor grande, sea Vallejo, sea Rubén Darío, sea Gonzalo Rojas, Huidobro, que no haya pasado por eso, ¿no? Por esa prueba que es la lectura de la tradición y la lectura de la propia cultura, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ello nos lleva también a la reflexión de que la poesía netamente hay que entenderla, creo que como
algunos tuvieron bien comentarla, un proceso un poco no mágico, sino algo místico en el sentido que después tenemos que racionalizarla y no llevarla netamente, como bien dices, de primera fuente a un manual para entenderla y explicar netamente el porqué. En el sentido en que la poesía tiene sus propios tempos, sus momentos, y esas medidas es lo que diferencia quizás a la poética de la narrativa, y siempre como también nos lo has recalcado magistralmente, esa perfección casi agotadora de leer todo lo que se pueda de un buen tirón, pero más que todo, no leerlo por leerlo, en el sentido en que cada vez que nosotros podemos tener la oportunidad de poder saborear una comida muy, muy exquisita, quizás hecha por la pareja, por la madre, por unos buenos amigos, vemos que hay que comerla por cucharadas, saborearlo, que el paladar también se vaya adaptando, pero más que todo, entender el sentido mismo del platillo, en este caso de las palabras que uno logra leer. Porque si uno ve el conjunto en un primer momento le puede causar un poco de extrañeza, pero después, cuando dentro de uno va confabulando ese choque de palabras casi cósmico y los propios sonidos, inflexiones que éstas producen, podemos connotar de buenas a primeras que, por ejemplo, leer un, qué sé yo, un buen soneto eh, es algo tanto enigmático, pero también un proceso de racionalización muy, muy propio. Y así. Sí, y yo digamos que encuentro que ese proceso de racionalización es inherente a a la propia poesía, ¿no? Olvidamos que la poesía se hace con sensibilidad, pero también con inteligencia, y hay que también usar la inteligencia y usar la sensibilidad. Y te lo pongo en un caso muy, muy claro, ¿no? Verástegui, por ejemplo, y Mario Montalbetti, ¿no? Dos poetas que tenemos que leer sí o sí para esta época. Y, por ejemplo, siento que Verástegui tenía las dos partes, ¿no? Su poesía era a flor de piel. Yo lo leo y me emociono, pero además había una gran inteligencia detrás moviendo las ideas. Y lo que no pasa con Montalbetti, ¿no? Que yo siento que Montalbetti es una gran sapiencia a nivel intelectual, pero le falta a veces esa sensibilidad, ¿no? Entonces yo creo que Vallejo, por ejemplo, es el caso también equilibrado, ¿no? Tiene los dos. No olvidemos que Vallejo, no se dice mucho de Vallejo esto, pero en realidad Vallejo era uno de los más chancones de su salón, bueno, su tesis si han leído su tesis del romanticismo en la literatura española, peruana, me parece, van a darse cuenta que la lectura que tenía Vallejo de la tradición, es como tú la dices, no solamente leer y decir, ah, está bonito, sino leer y encontrar toda esa carga filosófica, toda esa carga lingüística, toda esa carga, toda esa esencia que hay detrás de la palabra, ¿no? Y cuando encuentras todo ello, hay toda una cosmovisión más amplia y en realidad hacia eso también aspiro a leer, a conocer la cultura, ¿no? A encontrar todo tipo de correspondencias y todo tipo de relaciones para poder llegar más hondo, ¿no? Más hondo a mi propio tema. Bueno, y volviendo a Vallejo, él tenía esa lectura, ¿no? Y bueno, entonces Vallejo, como digo, Verástegui y Montalbetti son inteligencias y son sensibilidades. Entonces yo creo que los lectores de poesía tienen también que practicar la lectura racional, lectura, digamos, filosófica de la realidad para poder también tener más hondura en lo que escriben, ¿no? Y por otra parte, lo que decía sobre el soneto y todas esas formas, yo creo que la métrica es muy interesante y yo la practico, pero siento que la métrica no necesariamente guarda siempre la poesía, ¿no? Tú puedes hacer un poema que se encuentre métricamente con una forma particular, por ejemplo, pero puede carecer de esa, llamémosle magia, ese toque que es el poema. Por ejemplo, Vallejo hace sonetos, ¿no? En una primera etapa, pero tiene una carga muy intensa y te das cuenta que no solamente busca que el tono de la primera y cuarto verso sean condescendientes, ¿no? Sino también busca de fondo algo más, ¿no? Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Hay gente que se queda en querer hacer algo métrico y cree que eso es lo poético, ¿no? Yo creo que lo poético escapa de la métrica y hay muchos poetas que no la usan y sin embargo su poesía
está plagada de todo lo que podríamos entender como poesía, ¿no? Un lenguaje que nos abre otro gusto, un lenguaje que usa la propia palabra para llevarnos a otro tipo de relaciones con nuestro entorno, con el lenguaje, con el símbolo. Entonces yo creo que lo poético puede estar hasta en la prosa, ¿no? Entonces yo creo que ya la modernidad nos abre toda una amalgama para pensar la propia poesía, y lo que hacemos ahora es recuperar esas reflexiones y tratar de llevarlas hacia otro tipo de camino, ¿no? Entonces yo creo que cuando escribo, por ejemplo, tengo muy presente lo que ya se ha hecho, ¿no? Y me gusta ir por otro lado, sabiendo lo que ya se ha dicho y sabiendo lo que ya se ha hecho. Yo creo que es un poco el reto creativo para la poesía, ¿no? Ahora, en este momento, la poesía, no solo peruana, sino la poesía en todo el mundo, tiene una división, digamos, entre los que están haciendo una poesía mucho más para los medios, mucho más directa, y los que están buscando complejizar los propios signos, signos y símbolos, ¿no? Entonces vamos a encontrar, digamos, una poesía barroca o neobarroca y una poesía más como limpia o más sencilla, y yo creo que lo interesante es cómo se van mostrando y cómo se van estudiando estos procesos, ¿no? Y pienso que ello nos lleva a esa gran interrogante, que es por qué necesariamente tu persona, Julio Barco, escribes poesía. Algunos pueden mencionar por pasión, hay otros que tienen a bien colocar a la palestra que tú tienes una necesidad de desahogar sentimientos. Eso pues, se puede entrar claramente en un debate, pero también con ese afán de compartir ideas y, cómo no, el compromiso social que tu obra en conjunto engloba. O sea, ¿tú crees propiamente que has nacido para cantarle a la vida a través de los versos? Claro, yo me siento no solamente escritor, sino me siento militante de lo que hago. Creo en mi propio, digamos, mi propia empresa de hacer literatura, y creo que eso es algo que tenemos que siempre tener como convicción, ¿no? Lo que nos falta a veces en el Perú es creer lo que somos, bueno, eso es algo que creo que esa seguridad es algo que yo he ido ganando, no ahorita, ¿no? Lo he ido ganando, o lo gané, lo vengo ganando durante muchos años, en los cuales también he dudado de mi propio oficio, ¿no? Porque igual, sabes que si bien los escritores son todo lo que ahorita hablamos, toda esta complejidad, mucha gente no lo ve así, y más en nuestros países donde no se lee de manera muy frecuente, ¿no? Es poco frecuente la lectura, pero yo siempre me tomé mi trabajo de una forma responsable, ¿no? Y de repente, en un primer momento, cuando escribí, era porque me quería, obviamente, siento una necesidad apremiante de comunicar, siento una necesidad urgente de relacionarme con la palabra. Y hace poco leía los diarios de Kafka, y Kafka decía que toda su energía la ponía en la literatura, ¿no? En la escritura. Yo creo que también un poco eso, o sea, gran parte de mi energía la transformo en poema, en cuento, en lo que se me ocurra, pero si en un primer momento fue una acción, digamos, de querer encontrar tu voz o de querer de pronto estar en tu propio espacio, un espacio cómodo, ¿no? Porque tú escribes en tu casa, en tu vecindario, en tu barrio, y nadie sabe que escribes, nadie te molesta por redes, nadie sabe de tu obra. Pero luego de eso, mi primer libro fue eso, ¿no? Mi primer libro yo lo escribí a los 17 años, y se llamó Me da pena que la gente crezca. Lo publicamos con el poeta Jorge Luis Roncal en la editorial Artidea. Él tuvo la generosidad de publicarme, de leerlo, y le gustó. Y bueno, fue un libro que yo escribí muy rápido. En esa época yo escribía mucho, pero no tenía conciencia de lo que era en sí publicar una obra y lo que era trabajar un poemario, ¿no? Porque yo creo que es muy diferente escribir poemas y luego escribir un poemario. Creo que hay un salto cuántico, y yo escribía mucho. Es más, yo pienso que en esa época debí tener más horizonte y publicar lo que tenía inédito, ¿no? Que eran cuentos, que eran diarios, que eran poemas. Entonces, si todo lo hubiera mezclado, yo pienso que hubiera sacado algo más interesante. Pero bueno, fue así. Saqué un libro que se llamó Me da pena que la gente crezca, que lo publicamos primero con el grupo Tajo, que, como bien dice, fue un grupo que yo organicé. Porque mira, fíjate este detalle, ¿no? Porque yo, cuando entré a la universidad ya tenía la idea de hacer un grupo de literatura. Entonces ya desde la universidad, desde la academia, desde que salí del colegio, ya me había tomado de manera responsable la literatura. No quiero sonar solemne, no quiero sonar nada, pero
si me interesaba la literatura realmente, o sea, era algo que realmente me quitaba el sueño, y me quita el sueño, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que una forma de no perderte era organizando una actividad cultural, ¿no? Entonces, cuando ya eres un entorno ya de varios, es mucho más fácil que la gente también te reconozca en un primer momento y más gente también se conecta, porque en el fondo también me gusta que más gente lea, me gusta que más gente llegue a lo que yo estoy buscando, que más gente tenga ese interés, compre libros o regale libros. Entonces también ese lado ya nacía en la secundaria, ¿no? Y creo que en la universidad se fortaleció mucho con el grupo que creé. Entonces, regresando a lo que te contaba al inicio, sí, en un primer momento tuve ese ímpetu de escribir por ahí, porque me nace escribir, me gusta escribir, pero luego no, luego fue una cosa responsable. Yo creo que me da pena que la gente crezca que lo escribí a los 17 años y lo publiqué creo que a los 19 años más o menos, que como digo, fue un libro que escribí en una noche y fue más bien un tornado de sensaciones. Luego me tomé 6 años de silencio, de los 19 hasta los 25, por ahí más o menos, 26 incluso creo, y publiqué mi segundo libro. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que estuve 6 años, 7 años leyendo, viviendo, que para mí es muy importante, porque obviamente que la literatura nos da todo, pero la vida también nos lleva a más, a algo más que es mezclar la literatura y la vida, y lleva a un punto en el cual tu creatividad se desborda. Entonces, para mí fue muy importante publicar ese primer libro porque me di cuenta que me faltaba mucho. Yo siempre me sentí con un talento que tenía que trabajar, ¿no? O sea, si yo he escrito mucho es porque todo me ha costado y no lo he escrito de pronto sin hacer nada, viendo tele y escribiendo, no. Me ha costado muchas horas porque sentía que tenía que entregarme, sentía que esto valía la pena, que la literatura no era un juego, no era un hobby, no era algo que solamente iba a hacer cuando era joven. Yo quería hacerlo toda mi vida, quería ser un escritor de verdad, no solamente soñar con ser escritor, ¿no? Que es diferente hacerlo. Entonces, dentro de todo ese ímpetu juvenil, me pasé 6 años en silencio y leyendo siempre, escribiendo. Escribí mucho, y tengo muchos inéditos, ¿no? Y de todos esos 6 años salieron varios libros y empecé a publicar el siguiente libro que fue Respirar. Y si ya leen Respirar, se van a dar cuenta que respirar ya es un salto diferente porque ya ahí hay una lectura de la tradición, hay una lectura de la realidad, hay una lectura de la política peruana, que yo no hago política, digamos que no tengo un partido detrás, ¿no? Pero hago cultura, que de alguna forma también es política, pero no para que voten por mí o no para que voten por alguien, sino para que más gente piense, para que más gente se critique las cosas, o más gente llegue a la literatura, ¿no? O los libros, porque de pronto son cosas muy interesantes, pero no tenemos eso a la mano en muchos lugares, como en el Agustino, por ejemplo, y creo que ahí también hay una chamba, un trabajo, ¿no? Entonces, ya mi segundo libro ya hay un trabajo ya no solamente de desahogo, sino también de rebeldía con la tradición, de querer buscar mi voz, de querer también reflexionar sobre lo que era la literatura. Y yo creo que la literatura y la política en nuestro país van muy de la mano. Tan es así que nuestro más grande poeta, Vallejo, era un poeta político casi, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos a Guren, ¿no? Pero es una tradición más oscura de pronto, ¿no? Pero creo que la gran tradición, al menos de la cual yo bebo más, es la de la generación del 70, que también es una generación muy política. Entonces yo creo que lo político es necesario, como lo científico o lo crítico, la literatura, en general se nutre de todo ello para poder ser más compleja, ¿no? Entonces para mí ha sido muy importante también leer a Mariátegui, leer a Galindo, leer historia, leer a Basadre, leer toda la cultura, digamos, todo el pensamiento de la izquierda, porque en un momento también sintonizaba mucho con toda la izquierda, y es más, si leen Respirar van a darse cuenta que hay poemas muy de querer cambiar la realidad, ¿no? De querer que la palabra nos haga cambiar la realidad, ¿no? Y bueno, ese es el gran optimismo también, con el cual también vivo de alguna forma, porque siento que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y siento que en el Perú, sobre todo, es un lugar donde o bien te puedes deprimir mucho y decir ya no voy a hacer nada, ya fue todo, y simplemente me quedo con lo concreto, con lo seguro, o bien te puedes nutrir de idealismos, ¿no? Y luchar contra la ola y de repente vencerla, ¿no? O de repente morir en el intento, pero me gusta más porque el optimismo también me lleva a crear, ¿no? Para mí, si yo fuera pesimista totalmente, no escribiría tanto, porque también escribir va de la mano con el creer en algo o creer en la literatura, en la poesía, y creer que a través de ello se pueden generar reflexiones, ¿no? Pero también, por otra parte, hay un compromiso con la propia literatura, que es finalmente y en esencia hacer algo que tenga calidad, que sea bueno,
porque no solamente es poner, digamos, una crítica social y olvidar la estética, que es muy importante, ¿no? Si volvemos a Vallejo, volvemos a Verástegui, ellos son poetas que son políticos, pero a su vez también renuevan, hay una renovación muy pensada de la forma, ¿no? Entonces yo creo que el fondo puede ser humano, puede ser social, que es lo que me interesa, pero la forma tiene que ser innovadora, ¿no? Y yo creo que ahí hay dos lecturas. Y yo vuelvo nuevamente a Mariátegui y pienso también que Mariátegui es una gran referencia para mí, ¿no? A pesar de que yo no soy marxista ni nada por el estilo, creo que Mariátegui era un intelectual que tenía dos caras de la moneda, ¿no? Era muy políticamente crítico y por otra parte leía mucha literatura y creo que eso ayudaba a que también su propio pensamiento sea más sólido, ¿no? Entonces, eh, si en un primer momento yo escribía para salvarme, y obviamente creo que en el fondo todo escritor también lo hace porque necesita hacerlo en el fondo, ¿no? Porque si en el fondo también, si yo pudiera, digamos, dejar estas ganas de escribir y hacer otra cosa, lo haría, pero no puedo. Entonces, de alguna forma soy como que un poco víctima de ese gran amor que le tengo a la literatura y pienso que, que eso de alguna forma me lleva siempre a estar en constante creatividad, ¿no? Para mí la creatividad la tengo a flor de piel, ¿no? Para hacer ensayos, para hacer poemas, siempre estoy inspirándome de algo. Entonces, para mí, la creatividad también es una forma de vivir, ¿no? De habitar el mundo, de explorar las cosas, ¿no? Y de comunicarte con él. Entonces, sí, en un primer momento era la literatura, la poesía, una actividad que yo hacía para mi casa, para mi entorno, para mi universidad, para mi colegio. Luego se volvió algo que hago para Lima, y luego se volvió algo que hago para el Perú, y luego ahora me escuchan por el continente, y luego hace poco viajé a Alemania y también por allá me leyeron. Entonces, de pronto lo que yo hacía en mi cuarto, lo que yo hacía para mí, para deshogarme, o lo que yo hacía para simplemente manifestar lo que siento, ahora siento que también puede llegar a otra dimensión, ¿no? Y puede ser escuchada. Y en el fondo, lo que escribimos, estamos comunicándonos con la realidad, estamos conversando con el mundo, ¿no? Es lo que yo ayer leía una frase que encontré en el Facebook, creo que de un dramaturgo que ganó el Nobel, que decía que los poetas conversan solos y hay gente que los escucha, ¿no? Entonces yo creo que las grandes conversaciones, y mira que la palabra conversar tiene la palabra verso, ¿no? Conversar, ¿no? El verso es diálogo, la literatura es diálogo, ¿no? En el fondo nadie escribe para encerrarse y para que nadie lo lea, ¿no? Y ahí yo creo que está la madurez del escritor, ¿no? Ahí está la madurez del escritor, porque en el fondo los escritores jóvenes tienen que publicar, ¿no? Para mí publicar fue muy importante, ¿no? Porque yo escribía para mí, escribía mucho y siempre en mi mente quería ser mejor, quería innovar, quería leer más, quería no quedarme en lo que ya sabía y siempre para mí fue muy importante esa dedicación personal que yo tuve conmigo mismo, ¿no? Porque en mi entorno a nadie le importaba que yo lo hiciera, ¿no? Al contrario, era como que, bueno, qué aburrido, ¿no? O de pronto haces algo que nadie hace, ¿no? ¿Para qué lo haces? Pero yo tenía la convicción de que ahí estaba lo más hermoso y lo que me encantaba Entonces, es un poco eso, ¿no? El acto creativo se nutre de la lectura, de la vida, se nutre de todos los diálogos. Y todos estamos de alguna forma conversando. Entonces, en ese diálogo que hacemos en el mundo contemporáneo, ya no siento que solo sea para deshogarme, sino también es para compartir una realidad, ¿no? Una realidad mental, una realidad psíquica, una forma de pensar la realidad, y por ahí conectar con otras realidades y generar nuevos diálogos, ¿no? Yo converso con escritores de muchas partes del mundo y me parece muy estimulante que mi literatura también les guste, ¿no? Que mi literatura también la lean por aquí, por allá, porque me doy cuenta que en el fondo el arte tiene esa cosa genial que es que puede romper la frontera, ¿no? Eh, yo puedo hacer de pronto algo para mi localidad, para Lima, de pronto para el Agustino, pero lo que yo hago lo leen por muchos lugares y afecta a otros lugares. Y me doy cuenta que en el fondo los humanos estamos buscando lo mismo, estamos pensando lo mismo, más allá de si somos chinos o somos norteamericanos, hay muchas cosas que nos unen y yo creo que el arte trabaja con esas cosas, ¿no? Trabaja con esas cosas que nos unen más que nos diferencian y por eso es que la literatura la podemos disfrutar, seamos de cualquier nacionalidad, o seamos de cualquier partido político, o seamos de cualquier religión, nos gusta la literatura, ¿no? Y trasciende la frontera. Y por todo eso, creo que la literatura es una actividad que por una parte no va a pasar de moda, porque no se sujeta al momento. La literatura es una actividad que lo venimos desarrollando como seres humanos desde la época de los chinos. Hay toda una tradición de poetas. Siempre, desde cualquier época anterior, cuando ya tenemos cultura, cuando dejamos de ser hordas,
que corríamos de aquí para allá buscando comida, cuando nos civilizamos y construimos sociedades y guardamos la comida, creamos la agricultura, creamos la ganadería, y de pronto hubo alguien que tenía más tiempo, de pronto libre, y se dedicó a pensar, o de pronto alguien empezó a escribir, ¿no? O a contar, ¿no? Entonces, todo el propio proceso de la poesía y de la literatura se encuentra muy íntimamente ligado al propio humano y a la propia humanidad, ¿no? El humano es el ser que hace todo con la palabra, y yo creo que ahí estaban los narradores, ya habían poetas, habían narradores, y ahora lo que hacemos nosotros es una actividad antigua, ¿no? O sea, no es que somos poetas y somos los únicos, ¿no? O sea, hay millones que han existido detrás de nosotros, y creo que lo hermoso es saber eso, ¿no? Saber que no somos una isla, sino somos un archipiélago, somos una galaxia de voces, de planetas, de soles, de gravedades, de agujeros negros, donde nos encontramos de alguna forma en constante actividad, en constante comunicación, ¿no? Y estamos creando algo que está en constante movimiento, ¿no? Lo que se lee ahorita no se va a leer en 50 años, lo que leemos nosotros no lo leía Vallejo, lo que lee Vallejo no lo leía Rubén Darío, pero algo va quedando y algo va leyéndose, y los que leemos vamos encontrando, como les digo al inicio, toda una arquitectura vasta de lenguajes, de autores, que nos afectan esta realidad, ¿no? Y no sabemos si en el futuro también lo que hacemos afecte a otras realidades. Si en el año 2100, 2030, 40, 50, alguien encuentra lo que escribimos y les guste y sirva para su vida, sirva, porque la literatura sirve no porque de pronto sea como una silla y nos podemos sentar en ella, pero sirve para otras cosas que pueden ser inútiles para la vida cotidiana, pero son útiles para esta cosa rara que es lo que somos, que es el humano que se hace preguntas, que siente, que tiene también necesidades metafísicas, ¿no? Y necesidades metafísicas que a veces la religión, de pronto la política, no nos llena, ¿no? O sea, cuando estamos en actividad política somos también víctimas de una cierta religiosidad, pero la religiosidad política y la religiosidad literaria tienen una diferencia, que la religiosidad o la literatura como tal, no siendo una religión, nos lleva a una actividad urgente. Lees un poema y te llena de emoción en ese momento, y la política también lo hace, pero la política a veces lo hace, creo yo, proponiéndonos una utopía, ¿no? Nos dice, vota por mí y el mundo va a cambiar, vota por mí y el Perú va a ser diferente. Pero Vallejo no te dice eso, Vallejo te dice, lee, simplemente lo lees, y ya en ese momento tu realidad puede ser diferente, ¿no? Entonces, la poesía, a diferencia de la política, tiene una cualidad que es la urgencia, ¿no? Es urgente la estética para el ser humano. Es urgente que nos conectemos con la estética, porque el humano, así como se alimenta de todo lo que nos alimentamos, tiene también que alimentarse de arte, y en ese sentido tiene que alimentarse de poesía, ¿no? Y la poesía tiene que ser un pan cotidiano en la mesa del día a día, en la mesa cotidiana, donde leemos periódicos, donde vemos tele, vemos Facebook, y yo creo que un poema por día siquiera es muy interesante para pensar la realidad, porque no leemos poesía para escribir poesía, o no leemos poesía para de pronto jugar a ser alguien, ¿no? O jugar una pose, ¿no? La poesía no es una pose, la poesía es un alimento con la mente misma. Y cuando lean poesía van a darse cuenta que en el fondo se hablan de temas que nos importan, ¿no? Como la muerte, la libertad, la sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, como que en el fondo la literatura está hablando del humano en un registro muy intenso, y eso a mí me motiva, porque siento que es una especie de panal con miel. La palabra es como miel, y me siento como una especie de abeja que está trabajando la miel, y obviamente que como toda miel o como todo amor es también víctima del suplicio, del dolor y todo lo demás, ¿no? Pero en sus mejores momentos creo que la literatura me da algo que nada más me lo da, ¿no? Que es esa emoción de poder participar en un quehacer humano que traspasa el tiempo, que traspasa la frontera y que me conecta con el mundo, ¿no? Yo escribo en el Perú, escribo en Lima, escribo en el Agustino, pero mira, me leyeron en Berlín, me leen en Argentina, en México, y yo también los leo a ellos. Y creamos un presente, ¿no? Que es un, como lo dirían los filósofos ahora, un acontecimiento, ¿no? Donde algo ocurre en este momento que hacemos arte, ¿no?
Y cuando se cierra ese momento, todo eso será parte de una realidad, será parte de un contexto, como lo fue el contexto de Vallejo, que fue el vanguardismo, como lo fue el contexto de Verástegui, que fue la generación del 70, como lo fue el contexto de Miguel Ildefonso, que fue el 90. Estamos ahora participando en una generación y estamos obligados como jóvenes, como adultos, como gente viva, a participar en ella, ¿no? De la forma que podamos, sea del arte, sea la cultura, sea la ciencia, pero hacemos un momento, hacemos un tiempo. Es tremendo todo lo que tienes a bien comentarnos, porque como bien nos comentas, va más allá de un primer momento como punto de quiebre de lo bárbaro, porque ya desde épocas primigenias se va rebobinando los versos. Por decir, en la propia Europa, los antiguos alemanes, según nos refiere Tácito, no solamente celebraba em, en versos sus hazañas militares, sino además de ello los propios moradores de la polar Escandinavia tenían esos extremos dados a la poesía, sobre todo lo esencialmente satírico, y así sucesivamente podemos connotar, muy aparte de ello, dentro de lo que se puede denominar la mitología edítica, también tiene su propia particularidad. Y tú has comentado esto de los chinos, los asiáticos, y efectivamente en China, en Japón, ellos también son muy diestros en el sentido en que no solamente han podido combinar otras artes, sino además de ello, tienen hasta puntos conexos con los mismos persas, que han tenido poetas muy célebres como Suceno, Acedi, o sea, personajes que ellos iban cabalgando más allá del compás de la historia y han pasado hasta la época de los turcos, o sea, unos turcos con un genio grave, unos turcos con una pluma muy severa, pero que también tienen una pléyade de espíritu poético. Y así efectivamente podemos interlazarnos hasta la poesía italiana de ese gran Ludovico Muratori, o sea, un personaje que no solamente se dedica a reinterpretar, a componer canciones muy tiernas, sino también versos muy afectuosos, y eso también ha ido al compás eh, de la historia porque envejeció muy bien con traducciones de la lengua así totales. Y hay un aspecto también muy rico que no solamente tienes a bien comentarnos, sino desarrollarlo muy prolíficamente, que es esa tradición, por ejemplo, que se tiene al describir, qué sé yo, el siglo XX, o sea, un siglo XX donde el espectro poético peruano no solamente se basa, como también ya lo has mencionado, en esos dos polos que es Vallejo y Egure, sino que tiene su propio panorama, un panorama que si bien es cierto, se queda con Vallejo, un Vallejo que tú también nos lo has mostrado magistralmente, de Trilce y esos poemas de 1937 a 1938, y cambia quizás a un Eguren y, cómo no, hay que decirlo, una Blanca Varela, sobre todo la Varela de sus dos últimos libros. O sea, en términos más atómicos, hay el caso de Verástegui, que es casi como un protón nuclear, un hombre con una carga tanto positiva y un electrón periférico también con carga negativa por el otro lado. Entonces, hay algo que nosotros podemos remitirnos que es tu obra. O sea, tu obra tiene una gran solidez en conjunto. O sea, cada libro que tú nos ofreces, siempre encuentras nuevos recursos para no solamente brindarnos lo mejor, sino pones en jaque el lenguaje. Por ejemplo, tú
has tenido bien comentar esa primera obra, qué sé yo, o una de las primeras del 2012, que me da pena que la gente crezca y nosotros podemos ver ese paulatino perfeccionamiento de ti mismo con, qué sé yo, con este poemario, si es que la memoria no traiciona, del 2019, que se titula Arquitectura Vastísima, y así sucesivamente. Y muchos comentarán, pero menciónale lo de Semillas Cósmicas, o sea que no solamente fue una mención honrosa en lo que es algo tan esperado como ese premio Poeta Joven del Perú, muy dificilísimo de obtener, sino que eh, tienes felizmente difuminado no límites, sino espectros muy amplios. Entonces, aunque parezca un poco complicado de mencionarlo, porque tú ya lo has ido desarrollando, ¿cómo llegaste propiamente a este tipo de exploración, pero más que todo a extremos tan puros del poema? Porque nosotros podemos encontrar también en poemarios tuyos desde la experimentación hasta la propia literalidad. O sea, es muy rico. Y disculpa por extenderme. No, 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 y qué bueno que lo menciones, porque sí, en verdad, cada uno de mis libros ha sido un trabajo muy grande, no publico por publicar, a pesar de que tengo ya como 16 libros, todos han sido, digamos, he elaborado una biblioteca para cada libro, y es importante eso porque de pronto es nuestra responsabilidad crear algo que esté a la altura de las circunstancias. Y por otra parte, no quiero dejar de mencionar a otro autor, ¿no? Que creo que se te olvida, o se nos olvida ahora que conversamos de poesía peruana, que es Chocano, ¿no? José Santos Chocano, que también me parece una voz que si bien no se ha, digamos, no se ha ramificado, como, digamos, Vallejo, si todos los poetas fueran árboles, Vallejo tiene ramas hasta por gusto, ¿no? O sea, tiene ramas y ramas y ramas, y hay un montón de poetas que lo han seguido, pero Chocano como que se quedó con solamente lo que él hizo, ¿no? Y no tuvo después. Y yo creo que lo que dice el poeta, hay un poeta que dice que una rama de Chocano es Neruda, ¿no? Neruda es una rama de Chocano. Ah, ya, esto lo dice Carlos Germán Belli en un prólogo que a la poesía de Chocano. Dice que en Latinoamérica Neruda es el continuador de Chocano, ¿no? Porque Neruda como Chocano también es muy prolífico, su poesía se nutre mucho de la política, de la realidad latinoamericana, ¿no? Y Neruda tiene el canto general, etcétera. Entonces, y además Neruda también es un poeta prolífico. Entonces yo siento que también Chocano también me entusiasma y también un poco lo llevo a mi poética, pero no tanto para escribir como él escribía, porque Chocano escribe de una forma solemne, que ya escribir como Chocano sería ir en contra del tiempo estético que vivimos, ¿no? Yo creo que también es importante eso, ¿no? Hay que leer poesía antigua, pero no creo que tenemos que escribir como ellos escribían, ¿no? Es como lo que decía, hay un aforista muy conocido, Lichtenberg, un alemán. Lichtenberg decía que hay que leer a los griegos, hay que leer a Platón, pero no para pensar como Platón, sino para que Platón nos enseñe a pensar, para aprender a pensar hay que leer, no para pensar, porque si pensamos como Platón ahorita, tenemos todos los límites que él también tenía en su época, pero su ejercicio de inteligencia sobrevive, como el de muchos otros filósofos también, ¿no? O sea, de pronto ya no son ahorita actuales, la ciencia ahorita los niega, pero su inteligencia no, sigue siendo interesante su pensamiento y los podemos redactar. Entonces yo creo que algo así pasa con la poesía. Entonces yo digamos que me gusta mucho Chocano porque me parece un personaje o un artista que también se entregó a la literatura, se entregó a la poesía, vivió como poeta, quiso ser poeta en la vida, en la realidad, ¿no? No solamente de pronto en su espacio más íntimo, sino también en su día a día. Él trabajaba con los presidentes, daba sus recitales, estuvo en Europa, leyó en España sus poemas, y yo creo que eso es lo que también se perdió un poco en la poesía peruana. Son poetas mucho más insulares o que no se arriesgan a vivir una forma poética también su existencia, ¿no? Entonces, yo creo que Chocano me entusiasma en ese sentido y además
leí la hermosa biografía que escribe Luis Alberto Sánchez de 700 páginas sobre Chocano, que se llama, creo que En la búsqueda de Aladino, una cosa así, que yo la recomiendo porque es muy, muy genial para entender muchos detalles de cómo Chocano vivía, siempre escribiendo, ¿no? Eso es lo que me apasiona, siempre estaba escribiendo, 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 y siempre estaba en esa onda, y yo creo que eso también es un ejemplo para los que ahora queremos escribir, queremos hacer literatura, y hacerla, digamos, con los ojos despiertos en la realidad y en el sueño, ¿no? Porque si solamente nos quedamos en el sueño, en la locura, podemos terminar locos, ¿no? Yo creo que la literatura también nos tiene de alguna forma que permitir vivir con las herramientas que nos da, pero no para naufragar, ¿no? No para llevarnos a la locura o llevarnos a la perdición, sino yo creo que nos debe llevar a lo más alto, al lenguaje, a la mente, a la inteligencia, ¿no? Y yo creo que se puede buscar eso, cosa que es muy complicada, ¿no? Porque generalmente los poetas transitan como ángeles en el infierno, ¿no? Y tienen a veces una vida desaforada, ¿no? Pero bueno, ¿cómo he logrado eso? Pues con mucha intuición. Yo creo que si tenía que elegir entre irme a una fiesta un sábado por la noche o quedarme en mi casa leyendo a Joyce, me quedaba leyendo Joyce, ¿no? Si tenía que elegir entre comprarme ropa de marca cara o comprarme 20 libros, me compraba 20 libros, ¿no? Y siempre elegí por literatura, siempre elegí por literatura. Cuando me quedé en una época, digamos, me quedé sin amigos, perdí mis amigos entonces, etcétera, eh, seguía apostando por la literatura. Cuando nadie de pronto me conocía, yo estaba solo en mis cosas, sufriendo la realidad como todos la sufren. Bueno, eso es algo que tampoco se puede evitar nunca, ¿no? Porque somos humanos, etcétera. Tenemos la enfermedad, tenemos el dolor, tenemos una familia, etcétera. Entonces, pero siempre apostaba por la literatura. Entonces yo creo que eso me ha llevado a encontrarme con autores y con gente que también hace literatura, y encontrar aliados, encontrar cómplices, y no puedo tampoco dejar de manifestar que en mi propia evolución como poeta y como escritor no podría dejar de mencionar a mis profesores, ¿no? De colegio, por ejemplo, que ahora creo que está en esta conversación también, que es el profesor Jorge Cárdenas, que tuvo la lucidez de darme libros cuando era muy, muy, muy pequeño, ¿no? Y que me fascinaron. O también con mi padre también, curiosamente, luego yo no vivía con mi papá, no viví, bueno, es una cosa más íntima, pero luego nos encontramos y yo leía y él también leía, y eso es algo que nos unía, ¿no? No es que mi papá me enseñara la literatura, sino que yo tenía la literatura ya por otros motivos, ¿no? Porque la había leído por acá, por allá, por mi profesor, etcétera. Pero cuando me encontré con mi padre también compartíamos eso. Entonces, hubo también ahí, y luego ya entré a la universidad y formé un grupo Tajo, y también a todos los conecté, porque ya desde que empecé la universidad, la primera semana, ahí nomás afuera de mi salón, organicé un periódico mural, ¿no? Entonces, toda la gente le dije, todos los que quieran participar, traigan sus poemas y péguenos acá. Y de esa manera me conocí a todos los que escribían, para empezar. Y con todos los que escribían ahí, los invité a un espacio que era un patio para hacer un grupo, que yo lo llamé primero BAO, que eran las siglas de velocidad adquirida, humana, organizada, ¿no? Velocidad adquirida, humana, organizada, que se llamó BAO. Y este grupo se generó, digamos, durante unas 3 semanas y se desintegró, pero yo me quedé con el bicho de hacer un grupo, porque yo sabía que teníamos que hacer una revista, teníamos que hacer actividades, teníamos que hacer eventos, teníamos que hacer recitales, teníamos que irnos en contra del establishment, porque la universidad no nos daba ese estímulo cultural, ¿no? Que yo tenía esa sed de tomarme todas las aguas culturales que podía, y la universidad no me calmaba la sed. Pues yo tuve que crearme mi propio espacio para que esas aguas circulen. Entonces ya creé BAO y luego se terminó BAO, pero ya había conocido gente que estaba metida en la literatura, que yo no sabía, pero por BAO lo conocí, y ahí estaba un amigo que se llama Roberto Bermúdez, bueno, que luego ahora se llama Emmanuel Grau, se cambió el nombre, y ahora escribe cuentos, ¿no? Y curiosamente sus cuentos han sido elogiados por José Carlos Irigoyen, ¿no? En el diario El Comercio, y además su primer cuento, bueno, uno de sus cuentos, yo soy un personaje, ¿no? Entonces me he dado cuenta que también para muchos amigos yo he terminado siendo también víctima de sus propias creaciones, ¿no? Entonces, este amigo con el cual me junté, estábamos en el patio de letras, estábamos en una hora donde no había clase, y pensábamos, pucha, ¿qué hacemos? En la universidad prácticamente no hay actividad cultural, y yo digo, ya, pues saquemos una revista, ya, bacán, saquemos una revista, y nos juntamos con otro amigo que estudiaba filosofía, otro amigo también que estudiaba en nuestra facultad, otro amigo que estudiaba literatura, que se llama Chumbile, y que él
a pesar de ser de literatura, porque yo estudié educación para ser profesor, soy profesor, lo he sido por 8 años de mi vida. Antes de ser escritor totalmente, fui profesor por 8 años y trabajé primaria, secundaria, academia, preuniversitaria, todo. Y en esa época, mis amigos eran profesores que también querían ser escritores, pero que los que eran escritores y críticos estudiaban literatura en la Facultad de Literatura de Humanidades. Pero a pesar de eso, nuestra actividad fue tan fuerte que gente de humanidades como Chumbile, que actualmente también es un poeta muy reconocido a nivel nacional, Antonio Chumbile, a quien le mando un saludo, que trabaja en la Casa de Literatura, él también se unió a nuestro grupo, se unió a nuestra gesta. Entonces ya éramos un grupo que se llamó Tajo, que era gente de filosofía, gente de sociología, gente de literatura, gente de humanidades, gente que también era extra de otros espacios, gente que también no tenía carrera. Entonces, éramos ya 20 personas hablando de literatura y ya éramos una revista, y ya entonces ya de pronto yo leía un tema, alguien leía un tema y todos compartíamos y era esa euforia de la literatura, ¿no? Que yo creo que es algo hermoso porque es como que todos comparten el fuego y nos pasábamos horas, madrugadas, hablando de autores, hablando de lo que pasaba, haciendo revistas y luego pum, pasaron los meses y sacamos una revista, sacamos otra, hicimos en total 8 revistas, hicimos giras por Arequipa, por Cusco, y también hicimos un evento que se llamó Chicle, Cigarrillo, Poesía, donde nos fuimos a los mercados de Lima a leer poesía, ¿no? Primero nos fue bastante tibio, que fue un mercado en Pro, que se llama Unicachi, que creo que se incendió hace unos meses, y ahí leímos y estábamos tibios porque recién empezábamos, pero ya el segundo estábamos con todas las baterías así a full y fue genial porque las niñas y los niños que salían del colegio los sábados, las señoras que vendían papas, que vendían pollo, o la gente que pasaba se detenía a escucharnos, ¿no? Leíamos un poema, es como que ya yo leo un poema y luego les hacía una pregunta, ¿no? Y el que respondía se llevaba un libro, porque habíamos llevado una olla, que era la olla cultural, donde metíamos libros, y era como una cocina cultural, ¿no? Y los que respondían, por ejemplo, ya, ¿quién es el autor de Los Cerdos Negros? ¿No? Vallejo, alguien decía, ya, y le damos un libro, incluso un policía se acercó y nos felicitó, ¿no? Y nos dijo, ustedes están llamando cultura, algo que hace falta, ¿no? Porque ese es solamente chiste, broma, pero también falta que la gente, ¿no? Entonces, y aparecimos en el periódico peruano, ¿no? Ahí tengo por ahí, tengo ¿no? Entonces, ya yo tenía, ¿qué? Yo tenía 20 años cuando hacía eso, ¿no? Y ahora tengo, digamos, han pasado los años y no he dejado de soñar, no he dejado, acabó la universidad, yo digo, ¿ya qué hago? Entonces ya me concentré en mi barrio. En la universidad, cuando estaba en la universidad, era todo Lima y todo el circuito universitario, ¿no? Porque nos juntábamos con gente de la Católica, San Marcos, íbamos a San Marcos, a la Católica, íbamos a la Cantuta, leíamos por acá, por allá, todas, ¿no? Era una actividad muy interesante. Luego eso murió, pasó un año de, digamos, de reflexionar y en el año 2020 tuve la suerte de viajar a Cusco, me pagaron todo por allá y me gustó porque aprendí una cosa fundamental, ¿no? Que es que se puede invertir en cultura, ¿no? Porque este evento de Cusco donde me invitaron era enero en la palabra y ahí todo el evento, que además tenía una antología y habían varios poetas invitados, también me acuerdo que fue Verástegui y lo hicieron un homenaje, era financiado por la municipalidad. Y me di cuenta que se podía hacer eso en Lima, ¿no? Se podía hacer eso en Lima y se podía hacer eso en mi barrio. Entonces se podía hacer cultura con la poesía, ¿no? Y la poesía no solamente era algo de unos cuantos gatos, sino en realidad podía ser parte de toda una comunidad, de todo un espacio, y podía ser algo masivo, podía ser algo que mucha gente le guste y lo disfrute, ¿no? Y se podía conectar la cultura con proyección de cine, con música en vivo, etcétera. Entonces se puede hacer todo un festival. Entonces, eso me llevó a mí a crear un grupo que se llamó Poético Río Hablador. Y yo junté a 2 amigos, un amigo de la selva y un amigo de mi barrio, les dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupo, bla, bla, bla. Y ya, entonces el grupo se basó en hacer eventos a la orilla del Rímac, ¿no? Yo vivo cerca al río Rímac, a unas 8 cuadras. Eh, de pronto empecé a hacer ahí actividad, ¿no? Empecé a hacer ahí actividad, hicimos como unos 3 eventos y se llenó. Un amigo nos prestó su cuarto piso, hicimos también ahí, hicimos lectura, recital, trajimos a poetas de todo Lima y yo hasta ahora tengo poder de convocatoria, ¿no? Digamos, este último mes, que es diciembre, y el mes pasado empecé a hacer eventos de nuevo en un bar que se llama Blondie, e invito poetas de todas partes, y me junto con gente de Chosica y somos una gran mancha de gente que está haciendo poesía en este momento en Lima. Entonces, rebobinando, Poético Río Hablador fue otro evento, y cuando ya me quedé sin Poético Río Hablador, digo, ¿ahora qué hago? Y ahí fue cuando generé lo que es Lenguaje Perú. Y Lenguaje Perú ya es todo virtual, ¿no? Generé una página web que es lenguajeperú.p, donde hay 50 libros de poesía que se pueden bajar gratis, y está lleno de literatura, y casi toda gratuita. Y luego generé la fanpage, que fue Lenguaje Perú.
Entonces digo, ya tenía fanpage. Y luego, el año pasado, una amiga que es una escritora argentina me dijo, si tú te pones a hacer conferencias virtuales vas a llegar a más gente, porque la gente escucha más que lee. Y yo no hacía conferencias virtuales, ¿no? Yo solamente daba, por ejemplo, charlas, de repente me invitaban a una universidad y daba una conferencia, pero para 40 alumnos, para 50, 60, 100. Pero cuando lo haces por internet, llegas a miles, ¿no? Entonces me di cuenta de eso. Y pongamos que por agosto empecé, ¿no? Y ya todo este año, no, todo el año pasado, no, todo este año, pues claro, todo este año me hice una agenda de todo el año. Claro, todo este año me hice una agenda anual de todos los miércoles, o sea, desde enero hasta más o menos agosto me la he pasado dando conferencias gratuitas en mi página, que es Lenguaje Perú, que tengo más de 100 conferencias que he dado de todos los temas de poesía, de novela, y para mí ha sido, por una parte ha sido, no les voy a mentir, no ha sido trabajoso, porque tenía además que escribir, trabajar, etcétera, pero por otra parte ha sido muy gratificante porque me he conectado con gente que no pensaba conectarme, ¿no? Ahora mi público, la gente que me escucha, es gente que de pronto también no estaba muy conectada por los círculos académicos o realmente por los que escriben literatura, sino son otros círculos más amplios. Y es gente que de pronto solo tiene su celular, tiene su Facebook, y de pronto un día vio un video mío y vio otro y le gustó, y de esa manera se han pegado con la poesía. Y lo interesante es cómo se acuerdan cosas que yo digo o libros que yo he citado. Entonces, es increíble cómo tú puedes de pronto conectarte con los demás. Entonces, para mí ha sido una evolución, ¿no? Desde generar en la universidad una revista, terminar después haciendo cosas en mi comunidad y luego haciendo cosas virtuales. Entonces, no ha sido de pronto que ayer se me ocurrió hablar por la cámara y lo hice, no. Y además, ha sido también vencer mi propio miedo escénico, porque cuando yo me acuerdo que empecé a hablar en público, yo estaba en el colegio con el profesor Jorge Cárdenas y yo estaba postulando para ser alcalde, cosa que gané. Yo fui alcalde de mi colegio durante un periodo, pero lo primero que hice como alcalde fue tener que hablar en un salón que no era mi salón. Entonces yo en mi salón hablaba, decía chistes exponía y todo bacán, pero cuando fui a otro salón y miré 40 niños que me miraban a mí nada más y que no los conocía, sentí miedo y tartamudeé, ¿no? Durante mucha etapa de mi vida yo he sido tartamudo y muchos dicen que hablo muy rápido porque también tengo muchas ideas a veces si quiero decirlas, y de pronto en ese momento yo frente a todos esos niños tartamudeé. Y luego he tratado de vencer ese miedo, a hablar en público, ¿no? Y luego ya en la universidad, y luego ya hasta ahora, y ahora lo último que he hecho es ir a las plazas de acá de Plaza San Martín y hablo con gente que está caminando, les hablo de Vallejo, y lo hago durante 25 minutos, y de pronto me escuchan 20 personas, pero ya es a la calle, ya, y no tengo miedo. Entonces, en cierto sentido, he logrado una convicción, una fe, un respeto a lo que hago durante toda una vida, ¿no? Y es algo que de pronto mucha gente que recién me ve o que de pronto lee algo mío, no sabe, ¿no? Ignora eso y piensa que de pronto yo solamente estoy por redes sociales o solamente por Facebook me he hecho conocido, pero no sabe que yo ya armé revistas desde la universidad, desde la academia, desde el colegio, ya escribía teatro, entonces ya tenía toda esa mirada. Lo que he ido aprendiendo en todo caso no es el amor que siento por escribir o por la literatura, sino lo que he ido aprendiendo es los precios para pagar, para sacar un libro, el ICBN, el depósito legal, toda la parte formal. Yo no sabía que habían concursos, no sabía que había tantas revistas, y bueno, todo eso me ha dado una idea para llegar a este momento, aquí y ahora, donde me doy cuenta que mi actividad no es una actividad destinada al fracaso, al contrario, es una actividad que, bien ejercida, puede abrirte muchas puertas, ¿no? Tal es así que este año, gracias a mi literatura, he viajado a otro país, ¿no? A otro continente. He logrado de alguna forma conectarme con gente que también está metida en esto y conocer otras realidades culturales, lo que para mí ha sido muy, muy fecundo y enriquecedor porque me ha permitido conversar, dialogar con gente de todo el mundo, como diálogo acá en Lima, y para mí ha sido muy estimulante a nivel intelectual, ¿no? Porque en el fondo no tanto me interesa viajar, digamos, que sí porque es otro mundo y todo, es otra realidad, pero también por conocer a otra gente que también está metida en lo que hacemos, ¿no? Y ver cómo ellos también trabajan sus temas, ver el profesionalismo que hay en esos países para hacer cultura, ver todos esos detalles, ¿no? Por ejemplo, me invitaron a un evento donde se demoraron 5 meses en organizarlo, ¿no? Durante 5 meses, creo que hasta más todavía, armaron un evento que duró 3 días, ¿no? Entonces, para hacer 3 días se han demorado 5 meses y te das cuenta toda la inversión que hay de dinero, de tiempo, y cómo para ellos es la cultura. Y es algo que en el Perú de ahorita, no de mañana, no dentro de 50 años, tenemos que hacer, ¿no? O sea, yo no lucho para mañana, lucho para hoy día, para que en ese momento se genere algo y también para que en el futuro se vaya generando, pero no hay que perder
eso que dice esta escritora chilena que ganó el Nobel, Gabriela Mistral. Ella tiene un ensayo muy interesante porque ella también hizo actividad cultural en México junto a José Vasconcelos, y ella escribe un texto que es muy interesante donde dice: no hay que perder el presente, ¿no? Siempre hay que mirar el presente, porque en el presente es donde va a ocurrir la realidad que soñamos, ¿no? O sea, no hay que pensar en el futuro, todo, sí, o sea, hay un futuro, hay que trabajar por él, pero también aprovechemos lo que ahorita tenemos. Y lo que ahorita tenemos como escritores es la internet, tenemos estos contactos, tenemos espacios que podamos usar, tenemos mucha más facilidad para publicar un libro, para conectarnos con otras realidades de otros países, y todo eso yo creo que lo vengo usando con muchos problemas a veces, de conexión o de lo que sea, pero lo vengo usando para eso, como bien lo dices, para generar también una actividad cultural que de pronto sirva para seguir alimentando lo que ahorita se viene haciendo, porque así como yo lo hago, hay mucha gente en el Perú que se dedica a esto, ¿no? O sea, hay mucha gente en Lima, en todas las ciudades donde hay este tipo de interés, de gente que se dedica, ¿no? De manera profesional, y además también hay dinero que el Estado está dando anualmente para que se publiquen revistas, para que se hagan películas de cine, para que se hagan páginas web. Entonces, yo creo que estamos armando una movida cultural grande, y ya la teníamos antes de la pandemia. Tal es así que cuando empezó, antes de la pandemia, ya había gran actividad cultural, ¿no? Yo armaba eventos de 40 personas invitados, y llegaban 80 al evento, y todo, como no había pandemia, era como un concierto de rock. Y la gente, el ambiente ahí es un ambiente de libertad, de cultura, es un ambiente chévere. Y también había mucha gente que publicaba, que hacía entrevistas, que hacía, y todo eso murió, y tuvimos que reciclarnos en las redes sociales. Yo empecé, como les cuento, a hacer en mis conferencias, y no he parado, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que estamos empezando otro florecimiento de la actividad cultural en el país, ¿no? Que me parece importante no dejar de encender, ¿no? O sea, ser también los que estimulemos a que esto de acá se mantenga encendido y sea algo que podamos ver y que podamos de alguna forma participar en ello también, ¿no? Sí, porque en general se tiene la falsa impresión de que la poesía se vende poco o en todo caso se comenta mal y que las propias personas no saben leer de manera muy prolija la poesía. Y eso no quiere decir necesariamente que la poesía no guste y que no necesariamente también quiere decir que no se compren libros. Entonces hay algo que va más allá, que es esa dedicación, como tú bien comentas, a la edición de la poesía, que a veces tiene un poco de crudo, pero teniendo también en cuenta que siempre hay obras, hay ediciones con una sensibilidad a ritmo, que cuando se lee en voz alta, no se tiende a repetir y que la propia dicción y entonación, que es algo que tú lo posees desde que eras muy pequeño y cada año lo vas mejorando porque eso es lo que no se sabe. O sea, que tu forma de comprender el mundo es a lo poético, que esa experiencia misma de ligar técnicamente los versos va más allá de lo cotidiano y también que tienes un gran oído para poder saber, como quizás en su momento lo tuvo, qué sé yo, Romualdo y ejemplos varios, para tener esa vocación didáctica de enseñar. O sea, lo tuyo va entre la retórica, entre la mayéutica, entre esa forma tan propicia y que tanto necesitamos. Y como hoy día lo he dicho Beethoven Medina, que es un crítico literario que acaba de publicar hoy día un artículo de toda una página sobre mis escritos, dice también que tengo una cualidad hermenéutica, ¿no? Y yo creo que también hermenéutica en el sentido en que la lectura que yo hago sobre la cultura me permite interpretarla de manera muy plural, muy diversa. Y nada, bueno, es como que es una actividad que de alguna forma se va formando con los años, y yo soy muy deudor de todo ese esfuerzo que le han entregado, ¿no? Y por otra parte, sí considero que esa faceta mía, digamos, pedagógica que tengo,
no es muy frecuente tampoco, ¿no? Un amigo me comentaba que no es muy frecuente que los escritores también sean conferencistas, ¿no? Que son capacidades que a veces van no de la mano y van muchas veces como que de manera divergente, ¿no? Bueno, son cualidades que también uso para esta actividad que es la literatura, ¿no? Y que no termina solamente en la escritura para mí, sino también en el compartir, en el dialogar, en el hacer eventos, en el hacer intervenciones, en el participar, ¿no? En el participar en la cultura de ahora sin miedo, ¿no? Y sin vergüenza lo que somos y creo que de ahí nace ese respeto también, ¿no? Para mí ha sido un acto de rebeldía siempre mi creatividad, mi forma de escribir, mi forma de ser también. Y es una rebeldía que se nutre, como conversamos, de una lectura del mundo, ¿no? De la realidad y todo, ¿no? Y bueno, la poesía la tengo siempre en mí y no puedo escapar tampoco, no puedo decir ahorita soy poeta, mañana no lo soy, o media hora voy a ser poeta y media hora no voy a hacerlo, ¿no? Eso es algo que constantemente está empujándome a mí a la escritura, ¿no? Y yo creo que hay como una lectura rara entre los autores, que es que es encontrar la voz más interna de lo que leemos, ¿no? Y ahí la literatura tiene una fuerza tremenda, ¿no? A mí me cuesta leer algunas cosas, te confieso, porque soy muy sensible y hay cosas que de pronto me dañan, ¿no? O hay tiempos en los cuales no puedo leer a Cioran, o no puedo leer, por ejemplo, cosas muy... Porque a Pessoa, por ejemplo, lo leo a veces porque también siento que sus sensibilidades me retuercen un poco mentalmente, ¿no? Entonces también soy muy abierto a todas las sensibilidades, ¿no? Y en ese sentido, en ese sentido, y solo en ese sentido, me gusta la poesía, ¿no? Porque luego, más allá de eso, creo que hay también una pose del poeta que no me ha interesado mucho difundir, ¿no? Yo me considero un poeta que, que, que se dedica mucho a ello, que se lo toma en serio y un poco va por ahí mi onda, ¿no? Sin buscar tampoco lo solemne, sin buscar tampoco lo muy formal, porque de hecho vengo también de una rebeldía que en un primer momento fue con el rock, con la música, y bueno, por ahí va un poco también el asunto, ¿no? Ahora, pienso que los escritores también son seres rebeldes, ¿no? Porque si todo en la realidad te parece bueno, ¿para qué vas a escribir? ¿Para qué vas a decir otra cosa? Si vas a escribir para decir lo mismo, yo creo que no hay sentido, ¿no? Yo creo que Manuel González Prada, Vallejo, Mariátegui, qué sé yo, incluso Eguren, que va por otra onda, son grandes desertores de la propia realidad y crean más realidades que nos generan una mayor profundidad para poder interpretar lo que observamos y lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos a Lezama Lima, este autor cubano que hace unos días cumplió años, yo sentí cuando leí Paradiso, sentí que el mundo que habitaba era mucho más complejo de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces yo creo que la palabra del poeta y la palabra del artista que realmente es poeta o que realmente es literato es fuerte, es una palabra poderosa. Y obviamente que no todos tenemos el timbre para escucharla, ¿no? Pero en el fondo lo que estamos diciendo no son cosas bonitas, no estamos hablando de que el mundo es bonito, de que todo es un acto mágico, no. Al contrario, la literatura encierra muchos abismos también y muchas profundas exploraciones de la mente, muchas profundas exploraciones de la propia realidad y que incluso llevan a contradecirla a sí misma, al propio lenguaje como una limitación para entrar al propio interés de poder decir, ¿no? Y esto me lleva a mí a pensar en dos cosas, ¿no? En lo que Platón filosofaba sobre el propio lenguaje y a lo que hablaba Wittgenstein, ¿no? Que es un filósofo del lenguaje que justamente nos dice que el límite de tu mundo es el límite de tus palabras, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí también se juega algo importante, ¿no? Si nuestro vocabulario es un vocabulario de 200 palabras, posiblemente nuestra interpretación de la realidad también sea limitado y posiblemente también nos perdamos de algunos poetas y de algunas poéticas donde hay muchísimas palabras, ¿no? Ahora, no dejo de pensar en la reflexión que hace poco leí sobre Shakespeare y Cervantes, ¿no? Donde decían que Cervantes usaba miles de palabras y Cervantes usaba pocas, ¿no? Y en ese sentido también va de la mano, no tanto por lo farragoso, sino por lo intenso y por lo sutil que puede ser, ¿no? Entonces por ahí también va lo literario, ¿no? Y bueno, es una escuela también de los sentidos, pero es una escuela también de la vida, ¿no? Porque a veces
la poesía es también un camino, como decía Washington Delgado, un camino equivocado, ¿no? Y él decía de manera hermosa, es un camino equivocado, pero también es un camino, ¿no? Entonces, yo creo que, que importa mucho eso, ¿no? Asumir ese camino. Si es tu camino, yo creo que por más que no quieras enfrentarlo, vas a tener que enfrentarlo y vas a tener que decidir, ¿no? Si tener una vida mucho más, digamos, ligada a lo que te ofrece la realidad o crear tu camino, ¿no? Crear tu camino y ir en contra de los caminos hasta que tu camino sea real para tu abuela, para tu mamá, para el crítico literario de Argentina y para el mundo, porque al final de cuentas, esos caminos que parecen torcidos terminan siendo caminos modelos para otros, ¿no? Si no fuera por algunos locos que hicieron literatura, otros no lo haríamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante tener esa convicción, ¿no? De generar tu propia senda. Y, y bueno, o sea, en ese sentido, vuelvo a Roberto Bolaño, ¿no? Él habla de la literatura, de la universidad desconocida, ¿no? Y para mí la universidad desconocida sería la literatura, ¿no? Como un saber que, que obviamente no está, digamos, en un currículum, en un diseño curricular. Obviamente que en las universidades estudia la literatura, pero la literatura como un saber, digamos, que escapa a un plan curricular universitario, es oscuro en un primer momento, ¿no? Los que hemos leído, empezamos leyendo a García Márquez, empezamos leyendo a Vargas Llosa, empezamos leyendo a Julio Ramón Ribeiro, y luego terminamos leyendo a, no sé, a Vargas Vila, terminamos leyendo a Melvin, terminamos leyendo muchos otros autores que no conoceríamos en un primer momento, ¿no? Entonces la literatura también encierra eso, encierra también ese saber, ese caminar a tientas, pero con una luz por dentro que no se apaga y que va conectándose con otro tipo de mentes, otro tipo también de sabidurías, y vas encontrando en todo ese viaje un mapa, ¿no? Que tú no sabías que existía, ¿no? Y que finalmente es el mapa también de tu obra, ¿no? Toda mi obra es una evolución también de diferentes estéticas que he ido armando y he ido explorando y que han ido también dibujándose a veces o armándose sin que yo en un primer momento las tenga muy claras, ¿no? Entonces yo creo que el poeta no tiene, el poeta cuando empieza a escribir no tiene claro nada, al contrario, tiene miedo de hacerlo y se lanza hacia un abismo, se lanza, sale de su casa, tira la puerta, se va, no sabe dónde, tiene en el bolsillo algunos soles, se sienta, tiene que pensar y tiene que enfrentarse a todo eso. Entonces yo creo que la literatura es una aventura también interna, una aventura también personal, un destino finalmente, ¿no? Y me gustaría que ese destino en el Perú, en nuestro país, sea un destino más feliz para todos los que lo hacemos, ¿no? Que en el Perú la gente pueda ser escritora, pueda escribir y hayan medios, hayan inversiones y hayan movimientos que permitan que más gente se dedique a la literatura, porque como vemos, en otros países hay todo eso, ¿no? Pero son cosas de muchos años, pero me parece que sería fantástico que lentamente cambie eso, ¿no? Que la literatura no sea algo que nos condene, sino que nos vuelva también actores dentro de lo que la realidad ofrece, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el trabajo de la cultura del Perú, ¿no? Cómo, de repente, cómo hacemos que más gente comprenda esto, cómo hacemos que más espacios se abran para que más gente... Mira, yo cuando viajé a Chile, por ejemplo, a mí me sorprendió en Chile, por ejemplo, me invitaron un jueves a Valparaíso a leer poesía, un jueves, o un miércoles creo, y sin mentirte, era un sótano, era una biblioteca que se llama Concreto Azul, y el sótano era un lugar de lectura, y sin mentirte fueron como 30 personas, ¿no? Y era un jueves, leímos dos, tres, y había público, ¿no? Y me pareció interesante eso, ¿no? Que exista un público que le interese, ¿no? Un público que esté escuchando y que de pronto también pueda después comprar los libros o pueda también tener esa cultura por la poesía, ¿no? Y obviamente que en Chile, como han ganado dos premios Nobel de poesía, ya es algo mucho más establecido, pero en el Perú tenemos a Vallejo, etcétera, ¿no? Entonces no es que tampoco hagamos poesía en un país donde no hay un pasado, ¿no? Tenemos una gran herencia, tenemos gente que se interesa. Entonces, ¿qué falta? Falta que activemos más, de una forma más grande, más organizada, más oficial, más medios. Por eso yo celebro que más ferias del libro se abran en los barrios, ¿no? Ahora hay ferias en varios distritos acá en Lima, ¿no? Celebro que más gente haga entrevistas, que más gente saque sus páginas web, que publiquen por acá, por allá, porque eso va generando más, va generando más. Y eso de alguna forma
No siempre la cantidad es calidad, no siempre que haya más gente que haga va a generar que haya más talentos, pero si de toda esa masa salen dos Vallejos, si de toda esa masa salen tres Vargas Llosas, pucha, qué genial, ¿no? O sea, por un Vallejo nada más, simplemente por un Vallejo, toda su generación brilla, ¿no? Y yo creo que generar un Vallejo sería ya una gran, o generar un gran escritor sería ya una gran hazaña para una generación, ¿no? Entonces Eh, yo creo que el trabajo por la cultura siempre me ha interesado porque siempre he pensado que se puede hacer algo, que se puede hacer algo pequeño. Bueno, no, mañana no vamos a hacer que todos en el Perú lean, ¿no? Es imposible, pero de repente vamos a hacer que 10 niños por cada provincia lea, y si lo multiplicamos por 24 ya son 200 y pico, y se va generando un pequeño cambio, ¿no? Y no todos van a ser escritores, ¿no? Unos serán otras profesiones, pero vamos generando gente que tenga esa capacidad lectora, esa capacidad interpretativa, esa capacidad de poder tener otro tipo de opinión sobre la realidad, y que no todo se base solamente en lo que los medios nos quieren dar, en lo que los medios quieren que consumamos, quieren que seamos, quieren que pensemos. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo en el Perú por hacer buena literatura de calidad, más allá de cualquier tipo de pose, hacer buena literatura, hacer buenos libros que tengan la capacidad de hacerle frente a la tradición. Libros con los cuales tú miras tu tradición, porque si tú vas a escribir en el Perú y no vas a leer a Vallejo, pues no escribas, así de simple, porque si vas a olvidar a los maestros, no hagas literatura, porque hacer literatura no es un capricho de la individualidad, es es una comunión de la sociedad. El poeta escribe en su casa, escribe en su barrio, escribe en su micro, escribe donde sea, pero escribe con una tarea social hacia todos, hacia todos los que lo van a leer. Y como decía Borges, ¿no? Borges dice, ¿no? Yo escribo solo en el silencio, pero hay todo un grupo de gente que me escucha, ¿no? Y que espera lo que yo voy a decir para seguir ellos también pensando sus propias realidades. Y todo eso es silencioso, ¿no? El poeta no es como un futbolista que mete gol y toda la gente grita, ¿no? De repente el poeta que hace una buena poesía mete gol, hace un gol, pero lo leen, algunos lo celebran, pero es algo más silencioso, pero existe. Y porque existe, en el Perú hay grandes actividades, ¿no? Antes de la pandemia habían grandes festivales de poesía acá en Lima, donde yo no participé en nada, pero yo iba a ver y veía que traían poetas de todo el mundo y se llenaba como si fueran estadios de fútbol o qué sé yo, o de música, conciertos, había actividad cultural. O sea, sí hay actividad cultural, pero lo que no hay es espacios en los medios más grandes, no hay espacios masivos, ¿no? No se hace masivo la poesía. No sé, y yo digo por qué, y de repente porque es un lenguaje, la poesía, demasiado libre para poder venderlo y para poder hacerlo estándar, ¿no? Una canción tú la puedes hacer estándar y puedes hacer que repita una palabra y ya, y pegajoso el ritmo, pero un poema no lo puedes hacer, es como más complicado, hace falta también que participe la mente, que participe también la rebeldía del propio sujeto que lee, y no se puede vender en cierto sentido, pero por otra parte se puede generar un mercado alterno que capacite también a los lectores y que crezcan, ¿no? Y yo veo por todas partes ahorita en este momento que hay un boom, ¿no? Que hay un boom de gente que está escribiendo, de gente que se está tomando en serio la literatura, de gente que está haciendo sus libros, gente que hace talleres, gente que, etcétera, miles y miles de ventanas que se van abriendo y que vamos a generar la nueva música, ¿no? La nueva estética de la literatura, tanto la actividad cultural, que es muy diferente a la creatividad literaria, ¿no? Los que escribimos literatura no necesariamente somos los que hacemos actividad cultural y viceversa, ¿no? Porque el que hace un evento no necesariamente es el que escribe un poema y viceversa, ¿no? Entonces, hay trabajo y hay mucho trabajo que hacer y hay muchas cosas que seguir impulsando, ¿no? Yo veo eso y eso también me motiva, ¿no? A seguir trabajando, a seguir escribiendo y a seguir tirando para adelante, ¿no? Le puedo pedir un gran servicio. ¿Le parece si le concedemos el uso de la palabra a Patty? ¿Estaría de acuerdo? Claro, sí. A ver si usted pudiera, Patty, activar su audio y coméntenos. A ver, nos había pedido ahí con levantar mano. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Ay, ¿aló? ¿Me Sí, oye? fuerte y claro. Sí, Ay, ¿qué tal? Disculpen, ahorita estoy en un lugar no muy propicio para que me puedan ver, pues estoy trabajando, yo me dedico a trabajar en talleres de moda y son trabajos esporádicos a veces, pero bueno.
hay que ganarse el pan, ¿no? Eh, yo no, yo lo que quería, yo mandé un aplauso, pero salió mi mano como que estoy presente, pero aprovecho la oportunidad. Me ha gustado mucho esa frase que ha dicho el poeta Julio Barco, ¿no? Que dice, el poeta no es como un futbolista, ¿no? Que mete un gol y todo el mundo aplaude, ¿no? Y eso es muy cierto, ¿no? Perú, como todos sabemos, nuestro país tan querido, es un país donde la incultura, ¿no? La falta de oportunidades educativas y todo, eh, es lo que más se ve, ¿no? El trabajo de un poeta es arduo, es sacrificado. La poesía es un trabajo que no, mal pagado, para comenzar, que no tiene un pago, y eso sí me parece terrible. Me parece cuando he visto en recitales inclusive poetas ancianos y el que organiza, los organizadores ni siquiera le dan para un taxi y se lleva muchas veces los logros. Sé que no es mala fe, sé que no es desidia, pero Dios mío, es un trabajo que debería ser pagado, que debería ser bien visto, es arte, es cultura, ¿no? Es el principio de la vida, ¿no? Yo pienso que una persona que lee, que de algún modo puede llegar al arte, no sé si va a tener alguna retribución económica, pero sé que su vida va a ser mejor, que su visión del otro ser humano va a ser mejor, que se va a sensibilizar, y es un mundo de posibilidades, ¿no? Yo quiero felicitar a los que han organizado esta reunión, que me está alegrando mi día domingo trabajador, mi mi día aquí, y quiero felicitar a Julio, por demás sabe que me encanta cómo escribe, que me encanta cómo lleva la poesía. Él como persona tengo el gusto también de tenerlo como amigo y es un excelente ser humano, más allá de gente que no lo conoce, que no sabe cómo es su corazón. Es un hombre muy bueno, y lo digo hombre porque ya es un hombre, pues no, ya lo he conocido más jovencita, pero ya es un hombre muy bueno, muy noble, y más allá de eso, es un gran poeta, ¿no? Y todos los que están aquí también organizando, les felicito. Yo soy una persona ya mayor que ha vivido bastante, ha sufrido también, entonces escriban, luchen por sus ideales y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Pati. Saludos. Gracias. Eh, y, y- y en lo personal me vas a disculpar, Julio, porque hay una persona que nosotros tenemos la dicha que se encuentre en ese momento, bueno, dos personas, pero una de ellas que usted, Julio, ha mencionado, que es su querido y añorado profesor, donde no solamente en un primer momento le proporciona lecturas varias, sino que además de ello le incitó a tener un afán investigativo muy agudo de lo dotado. Si pudiera, don Jorge Cárdenas, comentarnos un poco, si le parece. Porque nosotros bien sabemos que gracias a él, tú, Julio, pudiste leer a Ribeiro y eso te marcó poderosamente y añadido a ello, ¿cómo fue ese proceso? Porque en tu casa propiamente no se leía o en todo caso solamente se indagaba en diarios populares y ningún tipo de obra sustancial pudo eh, estar ahí, quizás. Claro, claro. Bueno, Y seguramente sí, si el y profesor quiere hablar, discúlpame que ahí sí. está el maestro Jorge Cárdenas. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días también a Julio. Y bueno, siguiéndolo, ¿no? Yo como profesor me siento como el padre que tiene un hijo que está triunfando y que lo sigo, así es. Estuvo en su conferencia de Alemania, lo he seguido cuando estaba hablando para Cuba, cuando estuvo hablando en Chile, acá mismo en Tacna, y lo leo, y tengo algunos libros de él por aquí dedicados, y hoy día lo estoy oyendo y también he tomado algunos puntos de lo que él está hablando, como por ejemplo, me interesó mucho cuando él habla que se nutre de muchas fuentes poéticas
y me doy cuenta que sí, se nutre de muchas y no desdeña ninguna, ¿no? O sea, nunca habla mal de una, sino de todas habla bien, si bien de algunas mejor que otras, pero de todas habla bien, no desdeña nada de lo que él está aprendiendo y lo que ha aprendido y que le ha servido. Y otra cosa, cuando hablaba de Platón, que me pareció muy interesante, que no es importante seguirlo a Platón, sino su forma de ver las cosas, porque si no nos limitaríamos a los límites que tenía entonces Platón. Y es cierto, y eso lo podemos aplicar a diferentes ramas, lo podemos aplicar a la religión, a la ciencia, a la política, a la economía, es decir, a todo. Ese pensamiento que ha dicho Julio es muy válido para todo. Y veo su crecimiento y estoy contento de lo que era el niño que escribía cartas de amor a su compañerita del salón, a ver ahora el escritor de 16 obras prolíficamente bien redactadas y que lo tenemos entrevistado en diferentes medios. Felicitaciones, Julio, y también a los que han logrado esta entrevista hoy. ¿Nos quisieras comentar algo determinado, Julio? O en todo caso le damos el uso de la palabra a Alex, que es también un gran conocedor y un gran amigo. Sí, A ver si se encuentra por ahí Alex, porque ha tenido la gentileza de estar por acá y escribirnos. Si nos pudiera ofrecer ahí unas palabras. Si no, en todo caso, nuestro gran hermano mayor, nuestro poeta, Hola, hola, mil disculpas que no haya contestado antes. Sí, bueno, acá estoy dentro de esta presentación, homenaje al poeta y buen amigo Julio Barco. Más allá de las controversias que a veces suelen suceder con diferentes autores, y no se escapa Julio Barco de ello, su poesía ha ido madurando, lo he venido leyendo. Su trabajo ha ido de menos a más. Y sobre todo en este año sus libros, sobre todo el que ganó la mención honrosa del poeta joven del Perú 2020, Semillas Cósmicas, ahí se ve luces de su madurez poética que va llegando cada vez más pronto. Y no es extraño que el Festival Atinale en Alemania haya leído su obra, la más reciente, y haya sido cautivado por su poética de Julio Barco, que tiende a ser agresivo, volcánico, que va contra todo, contracorriente, un estilo desenfadado que tal vez pueda chocar con algunos lectores clásicos de la belleza, pues romántica, delicada, pero es una buena poesía que está creciendo y que merece madurar más. Y yo veo que va a madurar más, va a crecer más. Y nada, me alegra que tenga estos homenajes, que tenga reseñas, comentarios. Y bueno, sí, tiene razón Julio Barco en algo. Este medio literario, periodístico, está lleno de mucha tontería, mucha argolla, un mundo cerrado y muy egoísta. Lo digo por experiencia propia porque he estado dentro de ello. Lamentablemente he tenido que aprender de esto a la mala y he descubierto que ciertos escritores desdeñan de otros sin valorar la obra en sí. Y esto como pequeña reflexión, ¿no? Lo que importa no es la persona, siempre lo he dicho. Lo que importa es la obra en sí. Si la obra es buena, eso se debe valorar. No importa si la persona es, no sé, por ejemplo, comunista, ateo, budista, lo que fuere, o si incluso no tiene un ojo, o cualquier otro tema extraliterario, no viene al caso. Lo que importa siempre es la obra. Esa es mi opinión para, bueno, la obra de Julio Barco y también para, en general, la crítica literaria que juzga otros temas que no vienen al tema literario en sí. Y felicitaciones también de nuevo al poeta Julio Barco y a la Fundación por el homenaje. Gracias. No,
Para nosotros es un gran placer, Alex. Y antes de concederle el uso de la palabra a nuestro poeta Barco, hay también en la sala un gran personaje que es, como ya lo había comentado, nuestro poeta mayor, nuestro gran amigo y un referente como Ladislao Plasencia, o sea, un hombre que no solamente se ha sido injusto, sino miope con su obra y muy aparte de ello, siempre él con un tiempo cósmico, metafísico y que nunca tiene la forma excesiva del lenguaje. O sea, él ha tenido siempre la clave tan lírica y más que todo esa visión de no lo especulativo, sino de dominar tanto la historia en espacio, tiempo histórico, como también lo absoluto de lo empírico. Y eso es algo que nosotros lo podemos encontrar eh, en Julio. O sea, hasta podríamos decir que Julio se ha nutrido también eh, de nuestro gran poeta mayor, Ladislao Plasencia. Ahora sí, ay, me parece que ahí se encuentra. A ver si me escuchan. Gracias. Bueno, yo no me veo. De repente ustedes sí me están viendo, pero en todo caso voy a dar una ligera opinión porque, bueno, no tengo la capacidad del crítico. Sin embargo, soy un buen lector y veo que Julio ha trascendido ya los límites de su generación en cuanto a sus calidades como poeta. Creo que él se ha puesto en los más altos niveles con sus dos obras últimas como Mosaico y Made in Perú. Ha roto prácticamente todos los límites de lo que significa la poesía contemporánea. Hay un poeta que más o menos ya había antecedido a Julio en esa ruptura, que es el poeta Ernesto Carrión, ecuatoriano, que ahora vive en México y extensamente premiado, ¿no? por sus calidades poéticas. Él corresponde a una generación anterior a Julio, pero Julio recién lo están conociendo en el Perú y en el mundo, y ya tiene bastante aceptación y tiene un gran reconocimiento. Bueno, yo le auguro mejores y mayores éxitos durante el año 2022 y sé que va a ser la luz que brille en la poesía del Perú de las últimas épocas. Julio, mis mejores deseos porque tu obra llegue a todo el mundo y a todos los idiomas. Gracias. Me, me vas a disculpar porque voy a hacer una pequeña aseveración y tienes todo el tiempo. Es que en verdad es así, en el sentido de que tu poética no solamente es extraordinaria, sino también un ejemplo muy claro de esa perfección de poeta. O sea, hay como Made in Perú, una obra bien ejecutada, que va a ser duradera y que no solamente ello, porque postula a un modo de vida confabulado entre la honestidad, el gozo pleno de las horas que has podido acontecer, pero también esa aceptación humilde de lo que es el espectro humano y siempre con el atisbo extraordinario de la genialidad. Y eso no es un mero inicio, sino más que ello, un proyecto que de aquí a los meses, a los años y a una década va a ser de las más notables. Así que me vas a disculpar el haberme extendido y te Sí, escuchamos. y yo voy a terminar ya mi participación diciendo lo siguiente. Julio Barco se ha adelantado a su generación por lo menos 10 años y a lo mejor un poco más. Él puede discutir en el mismo nivel con generaciones anteriores, es decir, con generaciones del 80 o del 70, porque tiene un profundo conocimiento de la literatura de nuestro país y es más, de la literatura del mundo, la literatura histórica. Así es que Julio tiene una gran cultura como para
ponerse en el mejor de los niveles como escritor. Así es que de él esperamos mucho, muchísimo. Y estoy seguro que pronto nos dará grandes satisfacciones con sus nuevas obras. Gracias, Julio, y te deseo nuevamente éxito en tu obra literaria durante el próximo año. Gracias. Bueno, gracias a todos. En realidad es para mí un cierre de año espectacular. Este 2021 creo que para mí significó muchas cosas, conocer a grandes amigos que ahora son amigos que tengo muy cercanos, viajar a otro lugar, publicar nuevos libros, y en medio de toda esta pandemia que significó mucho en contra, digamos, para lo que vivíamos normalmente, a pesar de eso igual seguimos con esta gesta, ¿no? Y sigo con esta gesta y agradezco mucho de corazón todo lo que ustedes han dicho ahora, Alex, Ladislao y mi profesor Jorge Cárdenas. Yo creo que esta es la mejor forma que tengo de cerrar de corazón este año donde me entregué a la literatura, como todos mis años, con la misma convicción que tengo desde los 16 años cuando quise ser escritor y no le dije a nadie porque tenía miedo que se burlaran de mí, pero nunca maté ese gesto, esas ganas y como bien dicen ustedes, le he dado todo lo que he podido y bueno, cierro este año con todo esto y para mí es más que la felicidad, ¿no? Y hay mucho que hacer. De hecho, este 2022 ya tenemos algunos proyectos en ciernes, ya hay nuevos caminos que vamos a seguir, pero me da ese sabor, ese gusto de saber que hay aceptación porque ustedes, que son talentos que yo no discuto, que también admiro. El profesor Jorge Cárdenas estuvo también en Francia, estuvo visitando París y también tiene una larga cultura, tanto en lo académico, ¿no? Y bueno, Alex, que es un joven también, una promesa de la literatura de estos tiempos, y que también se dedica a la actividad cultural, y bueno, Ladislao, quien acaba de ganar este año el premio Julio Ramón Ribeiro de novela, ¿no? Que es un premio que lo gana a la edad que lo gana, y ha dejado a todos los jóvenes, a todos los viejos callados, y ha demostrado que para mí es un ejemplo también de vida, ¿no? Yo lo digo públicamente, Ladislao es un maestro que nos enseña que el arte de escribir, la literatura, puede vencer todo, ¿no? El tiempo, y que nunca es tarde, ¿no? Y yo creo que esa es la gran enseñanza también que me llevo de Ladislao, ¿no? Y además, ni que hablar pues de su faceta como pintor, que lo pone en un estado muy raro de lo que es hacer poesía y pintar, ¿no? Como por ejemplo lo tuvo también Eilson. Y bueno, del fondo agradezco este espacio y agradezco la oportunidad de poder conversar con todos ustedes y de sentirme también parte de este momento, de esta comunidad que estamos generando, con gente que también me está escuchando ahora, como Ana Bregú, que está también ahí, de repente quisiera también ella opinar. Ana también, si quiere opinar algo, también ella es en parte también una crítica de Argentina, es también novelista, de hecho ella es una de las que más ha escrito sobre mi poesía y creo que lo ha hecho con un rigor académico y es la que más ha animado también mi literatura y yo siento también que sin Ana me hubiera de alguna forma ahogado un poco también en el arte, ¿no? Y me ha servido mucho también su amistad y también quiero reconocerla públicamente, ¿no? Si quieres decir algo, Ana, también estás invitada a hablar de repente. O bueno, ya habrá momento y nada, agradezco en Hay, todo caso. discúlpame, que hay varias interrogantes, una de ellas allá en el live que nos comentan para Julio Barco cuáles son aquellos elementos que hacen que un texto sea poético y no de otro tipo. Hay otra de las aseveraciones que están ahí como espectro. ¿Cómo es tu propio proceso a la hora de escribir poesía? Y creo que un dato también sumamente exquisito es saber qué resistencias tienes que vencer en tu propio proceso poético. Bueno, son varias preguntas. La primera, ¿qué hace que un texto sea poético? Es problemático lo poético siempre, y siempre lo asumí desde esa faceta. Para mí la poesía claramente se nota, yo la intuyo, sé diferenciar claramente lo que es o no es.
Y a veces me cuesta así definir lo que viene a ser el fenómeno, ¿no? Definir el fenómeno es más difícil que percibirlo. Lo percibo rápidamente, o sea, leo un autor y rápidamente puedo darme cuenta si esto es poesía o qué cosa es. Pero por otro lado, también creo que la poesía tiene la capacidad actualmente, sobre todo, de nutrirse de todos los diálogos, de todos los lenguajes, ¿no? A veces leemos poesía y estamos leyendo también diferentes tipos de materias, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablaba Ladislao, no puedo dejar de mencionar que los que lean la poesía de Ladislao van a leer también mucha antropología, ¿no? Van a leer también mucha historia del pasado peruano, de lo pre-inca incluso, y van a ver muchos rituales, ¿no? Entonces, estamos leyendo también ahí, de alguna forma, un lenguaje que no propiamente podría ser poético, pero que usa lo poético para explicar toda una esencia que vendría a ser todo lo ritualístico, todo lo chamánico, etc. Entonces, para mí lo poético en un texto se define por el rigor, se define por el sonido, se define por la sensibilidad, y se define por el riesgo que asume con lo ya existente, ¿no? Es muy como complicado retroceder en la poesía. Es como que un poeta se adelanta y dice algo que ya de pronto hasta a veces bloquea a otros autores, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que cuando Nicanor Parra en Chile habla de la antipoesía, ¿no? Él dice que los poetas bajaron del Olimpo, ¿no? Entonces ya cuando uno lee esa poesía, por ejemplo, de Nicanor Parra, de alguna forma te desactiva la lectura de otros poetas que siguen, entre comillas, en el Olimpo, que podría ser, por ejemplo, un pensamiento más místico, ¿no? Como un poeta chileno llamado Rosamel del Valle, ¿no? Entonces tú lees a Nicanor Parra y te desactiva la onda de Rosamel del Valle, pero si lo vemos de una forma digamos, más crítica, más simplemente para observar los diferentes lenguajes, vamos a ver que lo poético siempre va mutando y es un fenómeno también que está siempre en riesgo, en juego, ¿no? Está siempre en riesgo de su propia autenticidad. Y hay un verso que dice Verástegui que es muy interesante, ¿no? Que está justamente en un libro que se llama, creo que Teorema de los Cambios, donde dice, hay que aprender a diferenciar la buena de la mala poesía, ¿no? Dice, hay buena poesía mal escrita, como hay mala poesía bien escrita, ¿no? Y yo creo que el fenómeno poético incluso está más allá de incluso del rigor ortográfico, ¿no? Hay gente que puede tener una buena ortografía y no hacer poesía porque no tiene esa sensibilidad. Y hay gente que de pronto puede tener la sensibilidad y le va a faltar un aparato lingüístico más estudiado para de alguna forma llevarlo a otro tipo de rigor. Entonces, para mí el lenguaje poético es un lenguaje siempre en problema, es un lenguaje siempre problematizando los propios lenguajes y más aún llevándolos al extremo, ¿no? Cuando un buen poeta ahonda el lenguaje, lo ahonda, lo lleva a la crisis, a un lado crítico, del cual como que explota el sentido incluso. Y por ende no podría definir lo poético o lo poético como una cosa nada más, sino es una cosa problemática, es un uso del lenguaje inteligente que problematiza los ya existentes y que va generando un tipo de sonido mental, otro tipo de sonido, otro tipo de ritmo mental que es auténtico, que se siente con un rigor, que se siente también parte de toda una tradición y que se siente una propuesta, ¿no? Bueno, por otro lado, me preguntaban sobre, la segunda pregunta era, bueno, no recuerdo muy bien cuál era la segunda pregunta, pero me quedé más en la primera, sobre qué era o no era poesía. No sé si me podrían repetir la segunda pregunta, por favor. Bueno, en todo caso, yo veo que siempre lo poético se encuentra en riesgo. Desde la modernidad, la poesía se va experimentando y va siempre siendo algo diferente. Y los que lean mi poesía van a darse cuenta que no es parecida a las otras, a pesar de que tiene influencia de, como dice el profesor Cárdenas, muchas poéticas están en mi poesía presente, pero yo no estoy usando el propio decir de ese poeta, sino mi decir, pero sabiendo lo que ya se dijo. Entonces hay una configuración, ¿no? Es como lo que dijo un crítico colombiano cuando habló de mi poesía, dijo que era un sistema operativo, ¿no? Que creábamos un sistema
para operar y que era como una computadora nueva, ¿no? Y es como que es como el Windows, ¿no? Hay un tipo nuevo de Windows que va a reemplazar a Windows 10, había Windows 7, ¿no? Había Windows XP y cada uno va evolucionando y de alguna forma va generando nuevos tipos de lenguaje, ¿no? Ya. Ah, y bueno, por acá me preguntan, bueno, y ya vamos terminando entonces. La última pregunta dice, ¿qué influencias tengo con Verástegui? Bueno, los que hemos leído Verástegui nos damos cuenta que es una de las grandes voces de la poesía peruana última. Y creo que no podemos escribir poesía ahora con autenticidad sin leerlo, ¿no? Yo creo que es un gran maestro también que nos enseña nuevas formas de escribir poesía, nuevas formas de llevar el lenguaje. Verástegui explora todo casi, y es una de las grandes, uno de los grandes espejos que tenemos que mirar para poder hacer algo nuevo, ¿no? Y bueno, con esta respuesta yo creo que ya vamos cerrando entonces esta conferencia. No sé si alguien de repente quiera preguntarme algo más. Yo igual agradezco a Yohei, a la Fundación Biblioteca Virtual por invitarme a conversar con todos ustedes y espero que se vuelva a repetir en otro momento, pero si de repente tienen alguna otra pregunta que hacerme o ya vamos por cerrado esta sesión. Bueno amigos, entonces me despido. Para mí es cerrar un año complicado, lo cierro con ustedes y con todo el público que nos está escuchando y nada, sigamos en literatura, hay mucho por hacer todavía y queda todavía nuevos libros por sacar, nuevas obras por publicar y nuevas gestas culturales que vencer y que armar. Yo les mando un gran saludo desde acá, desde Lima, desde Perú y sigamos entonces en estas gestas.